tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 27 de agosto, día del nacimiento del creador de la guaraña, José Agustín Flores, más conocido como José Asunción Flores. En esta ocasión me acompaña Cindy Molina, la secretaria de la institución, y Rafael Franco, primer vocal de nuestra institución, y yo, Arturo Gómez Ayas, presidente de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A. Estamos en comunicación con el presidente del Ateneo, José Asunción Flores, y también lo acompaña su tesorero, don Alcibiades González del Valle y Antonio Pecci. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gusto saludarte a vos y a todos los compañeros, compatriotas, fanáticos del maestro. De manera que estamos muy contentos de comunicarnos con todos ustedes. También Antonio. Pecci. Esperen. Pecci, tu micrófono. No sale la voz de Antonio. No se te escucha. Ahí está, ahora va a tocar el micrófono. Ya. Ahí está. Ahí está. Bueno, un saludo a Arturo, a Cindy, a Rafael de la entidad hermana Guaraní A de la Argentina, desde el Ateneo José Asunción Flores, aquí en Asunción con Alcibiades, en este día tan especial que marca un momento en el calendario, un momento destacado en el calendario artístico de Paraguay, como es evocar el Día de la Guaraña, que fue un impulso de compatriotas de Buenos Aires, nucleados en Guaraní A, hay que decirlo, y que tiene que ver con la celebración del nacimiento en Punta Canapá de nuestro gran creador José Asunción Flores. Así que un saludo cordial a todos los que participamos y a los miembros de la directiva y asociados de Guaraní A en Buenos Aires. Muchas gracias, Antonio. También estamos felices de estar comenzando construyendo esta nueva normalidad que de aquí en adelante parece que va a ser así. Lo virtual, nos topetamos con lo virtual, nos encontramos con un cachetazo tecnológico y creo que de aquí en adelante esta será, tal vez por un tiempo largo hasta que tengamos una vacuna, la posibilidad de comunicación y de encuentro. Obviamente que nos cuesta, no nos acostumbramos y es difícil, pero son las nuevas herramientas que podemos utilizar en este momento tan difícil de esta pandemia para poder estar en contacto y poder seguir difundiendo y trabajando por la cultura como lo hacemos ambas instituciones. Así es. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Luis Franco, yo vivo acá en Buenos Aires, van a ser 6 décadas que estoy acá. Y Arturo el año pasado me invitó a integrar la comisión de Guaraní A, que le agradezco mucho a él, porque esto para mí es integrar una comisión así, además de una institución como Guaraní A, que ya cumplió 26 años, es un desafío. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, conversando en este momento, aprendiendo también de ustedes, de vos, sobre todo Antonio, que sabe mucho sobre José Asunción Flores, y acá de don Alcibiades González del Valle también, que es un gran periodista, un gran escritor paraguayo. Y bueno, muchas gracias por esto y vamos a estar atentos a todo lo que decís, después por ahí tengo alguna pregunta para hacer. Habíamos planeado un ingreso al tema, haciendo un recorrido leve, mínimo, sobre José Asunción Flores en el Paraguay. Y después, bueno, en la medida que el diálogo vaya surgiendo, vamos como a tema libre. Ayer cuando hacíamos la prueba con Cindy y con Rafael, decíamos de que buscaríamos charlar sobre las anécdotas de Flores, pero particularmente también sobre el momento de la guaraña hoy,
inclusive teniendo en claro de que aquí en adelante nace un nuevo tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, Arturo. Realmente nace un nuevo tiempo, pero creo que en cuanto a historicizar un poco la historia de la música paraguaya y en particular de la guarania, tenemos que volver a los orígenes, recordar los orígenes de cómo surge esto, porque es un hecho, decía Óscar Cardoso Campo, el querido compatriota, de que cuando nace la guarania en Asunción en 1925, el país no le daba las condiciones como para que surgiera una vocación musical tan destacada, ¿verdad? De manera que tenemos que volver a esos orígenes para comprender un poco algo relativo, y además porque a este tema, y además porque felizmente van surgiendo documentos, datos, incluso fotos relativas a distintas etapas de la guarania, ¿verdad? De manera que hay una labor que como investigador yo aprecio mucho, y con Alcibiades como periodistas no, estamos contentos cuando alguien nos dice, bueno, encontré una carta de José Asunción, o encontré una foto de una reunión en Buenos Aires o en Moscú o en Francia, ¿verdad? De modo que es una dimensión que tenemos que seguir investigando para poder valorar adecuadamente cómo se da la guarania en un momento dado, y a partir de ahí, lo que decías, Arturo, eh, cuál es el desafío de aquí en adelante. Así es, de hecho, el mismo Flores sufrió calumnias siendo joven y estando en la Asunción cuando los diarios lo cuestionaban o criticaban, no dando la cara, inclusive utilizando un seudónimo, pero que su gran amigo, Manuel Ortiz Guerrero, salió en su defensa y de alguna manera plantó al creador de la guarania como el genio de la música de aquel tiempo. Sí, sí, así es. Yo creo que Alcibiades puede evocar un poco, porque fue una polémica que se dio a través de los periódicos hacia 1929-30, donde Flores no sale a replicar, pero son sus amigos como Ortiz Guerrero, Facundo Recalde, Eric Campos Cervera, que salen a enfrentar esa campaña, digamos, negadora de la posibilidad de que pudiera surgir un nuevo género musical en Asunción. No sé, Alcibiades, si vos podés aportar un Sí, poco. claro, y no solamente el surgimiento de un nuevo género, sino también la negación que se le da a su creador. Esto extrañamente hasta hoy nos sigue acompañando, ¿verdad? Esta infamia que realmente nos avergüenza, porque habiendo tantos documentos que señalan de manera incontrovertible, muy clara y irrefutable, de que Asunción Flores es el creador de la guarania, le quieren sacar ese privilegio, ese honor, ese genio que él puso en su creación, ¿no? Entonces acá la lucha desgraciadamente se está dando en los dos frentes. Uno, apuntalar la guarania, porque en realidad de eso se trata. Y lo otro, rescatar el nombre del verdadero autor de ese nuevo género. Ahora, al comienzo se entiende que haya podido pasar hasta con alguna indiferencia, porque como todo género nuevo, sorprendió a muchos, incluso de los colegas de Flores, porque no pudieron dimensionar
la verdadera, el verdadero significado para el país de ese nuevo ritmo que desde un comienzo Flores quiso atrapar en él el alma, el espíritu del pueblo paraguayo, ¿no? Y lo consiguió sobradamente, pero ha pasado por muchas etapas difíciles. Él mismo, como creador, como músico, y quienes a su lado luchaban de manera desnudada para darle a su autor lo que a él le corresponde. Pero yo pienso que se ha vencido las dos maneras, la indiferencia hacia la guarania y de una vez por todas, por lo menos mayoritariamente, reconocer que su autor es José Asunción Flores. Antonio hablaba de que la historia es recurrente y me imagino también que al aparecer la guaraña no había una estrategia. De hecho, siempre conversamos qué ha pasado con la partitura, por ejemplo, de Jejuí, que no está, que no tenemos documentación de esa primera obra. Y lo segundo es que Flores ha sido muy generoso cuando dice, yo no soy el creador, esto ya estaba en el pueblo. Tal vez yo me encontré con esto y le pude dar letra musical, pude darle partitura a la música que el pueblo ya escuchaba. Ahí es cuando yo me pongo a pensar, digo, si esta es la música del Paraguay, si este es el género del Paraguay, ¿qué ha pasado en el medio de aquel tiempo a hoy? Porque todavía pareciera que hay esa lucha intestina. Me pregunto si es una cuestión genética que también tiene el paraguayo dentro de sí. Porque Flores, cuando los maestros italianos le dicen, bueno, andá, investigá, buscá, él dijo, me encontré con esto. Y de hecho Flores, a lo largo de la biografía que he podido leer, nunca fue un creído o un soberbio que dijo, esto es mío, como sabemos tal vez de otros grandes autores que abrazaban su obra musical. Él fue muy generoso al brindarle, y de hecho, fíjense lo que ha pasado en India, ¿no? Un amigo que se enoja y un amigo que reescribe la letra de su música. Sí, sí, es cierto, Arturo. Pero como un poco en la línea de Alcibiades y de lo que vos estabas comentando, la verdad es que existe poca documentación sobre la primera guarania, que durante muchos años no se tuvo más referencias que lo oral. O sea, lo que contaban los que fueron compañeros suyos en la banda de policía sobre el estreno de Jejuí. Pero hay que decir que en la década del 70 aproximadamente, Mauricio Cardoso Campo, un gran investigador en el campo del folclore, logró conseguir un fragmento de Jejuí. Y ese fragmento de partitura tiene la particularidad de que está con el título de la obra, lleva guarania, entre paréntesis, y lleva el nombre del autor. Entonces, ese... y la fecha. Y lleva la fecha. Entonces, 1925, sí. Y si nos fijamos en esta muestra, digamos, un poco artesanal, este es el fragmento de la partitura de Jejuí que encontró Cardoso Campo, de manera que hay como un pie para decir existió esa guarania. Lo otro que tenemos es lo que el propio Flores le contara a su biógrafa en Buenos Aires, Sara Talía, en el cual él evoca lo que fue el estreno de esa guarania en enero de 1925 en el Hotel Cosmos,
que es el actual Asunción Palacio Hotel de las calles Colón y Estrella. Entonces Flores daba ese testimonio de el estreno de la primera obra, que él, por una particularidad que tenía, quería que sus obras, sus primeras obras, fuesen tocadas por extranjeros. Y le da esta pieza a 3 intérpretes alemanes que vivían en Paraguay, y escribe la obra quizás pensando en este trío, que estaba integrado por un violinista, Kamprad, un violonchelista y un pianista. Los 3 eran alemanes. Porque decía Flores en sus memorias y también con Sara Thalía, que él quería saber, le intrigaba saber si los músicos extranjeros, como los italianos, como dijiste vos, Arturo, podían tocar una melodía como la guarania. Y le complajo mucho el que este trío de alemanes pudiera interpretar la guarania correctamente, porque era un ritmo nuevo, ¿verdad? De 6/8, aunque con combinaciones binarias, decía, y tenía, bueno, un estilo, una rítmica particular que incorpora también, los músicos van a entender, las síncopas paraguayas. Y entonces ese estreno en 1925, que nosotros estamos reivindicando, son 95 años de la creación de la guarania, hizo posible que ese auditorio pequeño de gente que está tomando, es en una terraza del hotel, están tomando al aire libre y escuchando música, cuando de repente irrumpe esta música. Entonces algunos de los contertulios que estaban charlando, lo que hoy sería un after office, a las 8, las 9 de la noche, y uno de ellos, según el relato del libro de Sara Thalía, dice, cuando termina de ejecutarse, ¿de quién es esa música? Y los músicos no le respondieron. No lo habrán escuchado ahí entre el murmullo de la gente que hablaba, ¿verdad? Y se levanta este hombre y se va hasta el proscenio y le pregunta a los músicos, ¿de quién es esa melodía? Y le dice, uno de ellos es de un muchacho, Flores, de la banda de policía. ¿De la banda de policía? Sí. Entonces vuelve. Y el hombre que hizo esa pregunta, que tenía el oído atento, es nada menos que Eligio Ayala, el presidente de la República en ese momento, que estaba allí, bueno, relajándose con amigos, ¿verdad? Tomando, y hace el comentario que después va a trascender. Esta melodía, dice, realmente es algo curioso, yo nunca lo había escuchado. Y elogia el hecho de que un joven integrante de la banda de policía sea el creador de esa música. Y lanza un concepto que es profético. Este joven soldadito de la banda va a tener un gran futuro en la música por el manejo que tiene de la cadencia, dice. Entonces, eso indicaba que, bueno, había oídos que podían recepcionar adecuadamente y calibrar adecuadamente lo que fue esa interpretación. Y yo tuve el privilegio de, en 1972, cuando estaba esa campaña que decía Alcibiades que se desató acá bajo la dictadura negando la autoría de Flores en cuanto a la guarania, yo tuve el privilegio de hablar con 2 o 3 compañeros suyos de la banda de policía. Y uno de ellos
me dijo, sí, yo estuve con Flores esa noche en el Hotel Cosmos y estábamos medio escondidos, me dice, al costado de la orquesta. Él y yo, Leonardo Alarcón, un maestro que después va a hacer una interesante carrera musical. Leonardo era un chico de la calle, compañero de Flores a los 8 o 10 años, en esas épocas de escaso trabajo en la calle como vendedor de diarios y de vagabundeos. Y es uno de los que va a ir detenido a la guardia cárcel por vagabundo, porque eso era un delito en la época. Y en Asunción no había orfelinatos. Entonces, él es uno de los que, junto con José, son derivados a la banda de policía para que hicieran alguna labor, limpiaran los instrumentos, barrieran, qué sé yo, el local de la institución. Pero comienza a estudiar música como José, como Darío Gómez Serrato y otros, y lo acompaña a Flores en esta búsqueda. Y está ahí esa noche y me dice, sí, estuvimos y realmente nos pusimos tan contentos, dice, que con Flores y otros compañeros músicos nos emborrachamos durante una semana. De manera que ahí había un testimonio, digamos, constatable, verificable, de que alguien más de la banda había participado del parto, vamos a decir, de la primera obra, ¿verdad? Que va a ser refrendada después por Mauricio Cardoso Campo, que también fue miembro de la banda de policía en el momento en que se crea la Guarania. Así que, por un lado, digamos, se van reuniendo con el tiempo, quizás yo aspiro a que en un llamado que podamos hacer acá en algún momento, ¿verdad? Podamos conseguir la partitura completa, porque algunos de los descendientes, estos músicos alemanes, Kamprad, Brahms o Piesunka, por allí tienen guardada una copia de lo que será la primera guarania, que es puramente instrumental, y que decía Gilberto Rivarola, gran amigo de José Asunción y presidente por muchos años del Ateneo, eso fue como una pieza experimental, dice. Fue como una sonata que le sirvió a Flores más o menos para darse una idea de si sonaba adecuadamente como él quería. Entonces hizo esa prueba en el Cosmos y a partir de ahí emprende lo que Flores va a denominar su guarania número 1. Una guarania ya para orquesta y que tiene versos en castellano y guaraní, que va a ser Arribeño Erezague, de lo cual ya existen numerosos testimonios, ¿verdad? Tenemos la partitura, además la banda de policía la tocó, ¿verdad? Y en adelante se incorpora a la historia musical del Paraguay, ¿verdad? De manera que, ratificando un poco por un lado, la autoría de Flores. Jejuí es creada por Flores, Arribeño Erezague es también creada por Flores y tiene una característica Arribeño como otras, es que Flores creaba la melodía y como él era músico en la banda y aparte actuaba en un bar que quedaba en la calle Palma y Alberdi, el bar Polo Norte, acostumbraba a tocar sus melodías antes de que tuviesen letra. Arribeño Erezague, Ñazaindipe, India incluso, él las tocaba para ese auditorio variado que iba a un café, donde había una pequeña orquesta que tocaba. Entonces, esta es una característica también de la modalidad con que trabajaba Flores y que hacía que pues, fueran incorporándose las letras a las músicas que él iba creando. Ahora, el número 0 de la guarania es Maraparacuase, Sí. que ha sido el primer, digamos, experimento y cuyos intérpretes
la banda de policía, han dado testimonio de que ellos han sido los músicos que le dieron vida a ese primer experimento, ¿no? A la polca, la conocida polca de Recalde, ¿verdad? Maná para el pase. De manera que testimonios hay demasiados, ¿verdad? Ha quedado por suerte y que certifica la autoría de Flores como creador de la guarania. Por otro lado, solemos decir también que le atribuyen a Ortiz Guerrero haber sido el creador de la guarania, ¿verdad? Pero sería increíble que un gran poeta como Ortiz Guerrero haya tenido que valerse de un poeta menor como Fontado Mesa para ponerle letra a sus creaciones. Ese solo hecho ya nos da la pauta de que se miente mucho a este respecto. Y yo creo que han sido siempre por razones políticas. Sí. Pero si hoy se insiste en eso, ya no creo que sea no solamente por esa ideología, ¿verdad? No sé por qué se sigue insistiendo, pero ya cada vez son menos, afortunadamente. Así es. No solo eso, Alcibíades, la prueba de fuego a su maestro italiano fue Mayra Palicuase. Sí, así. Y a la banda que pudo interpretar y que pudo entender el pentagrama. Claro, porque ahí hay que hablar de otro aspecto que dicen los profesores de música de los conservatorios. Flores hace un aporte muy valioso y comienza con una pregunta, siendo él joven integrante de la banda. Él decía, se preguntaba a sí mismo y después a los compañeros, ¿por qué la banda de policía no toca música paraguaya dentro de su repertorio? Hay que recordar que, como ya se dijo, la banda estaba integrada fundamentalmente por músicos italianos, porque recordemos que Paraguay estaba todavía bajo el impacto feroz de la guerra de la Triple Alianza y nos habían formado músicos, así como también de repente no se tenía formado profesores suficientemente. Muchos de los profesores, de los maestros en Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, son argentinos. Y los textos de lectura, hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1920, 30, eran textos de autores argentinos. De manera que Flores se hace esa pregunta y se tocaba vals, se tocaba mazurcas, se tocaban polcas europeas, se tocaban fragmentos de ópera, pero nada de música paraguaya. Y le dicen los compañeros de la banda y quizás algunos de los maestros italianos, no hay partitura, le dicen. Y lo que existía de polcas y de galopas, que eran las músicas de la época, prácticamente se tocaban de oído. O sea que sigue siendo también una gran tradición popular hasta hoy, ¿verdad? Mucho del repertorio del folclore en el Paraguay está en el oído de músicos que lo han tocado y lo transmiten de generación en generación. Entonces, ahí comienza él a investigar qué es lo que pasaba con la música paraguaya, por qué no podía ser escrita en partitura. Y encuentra algunos álbumes, de uno de ellos, álbum de toques populares en el Paraguay, de Nonón Domínguez, Aristóbulo Domínguez, que era un apasionado del folclore y conocía algo, pero no lo suficientemente como para escribir correctamente el ritmo de la polca ni de la galopa. Entonces Flores ve eso, advierte en estos álbumes que están mal escritas la música paraguaya que existía. Y como dice Alcibiades, va con eso averiguando, investigando, acompañado de un gran compañero suyo que no era de la banda, Víctor Montórfano. Flores destaca muy especialmente que Montórfano
es como que le ayudaba a encontrar más documentos. Había muy poca documentación, dice Flores, sobre música paraguaya. Y comienza a experimentar con esa música paraguaya. Y ahí se suma un poco todas sus observaciones sobre el carácter del paraguayo, algunas excursiones al interior, lo que él veía en pueblos indígenas. Hay que decir que él es un aspecto muy poco conocido, pero por referencias suyas y de amigos, Flores llegó a convivir por semanas con algunas comunidades indígenas, tanto en guaraní de la región oriental y sobre todo los Macá del Chaco. ¿Para qué? Y bueno, tenía un interés no solo musical seguramente, era comprender esa cultura que estaba muy, muy olvidada, muy maltratada por la intelectualidad y por la clase política paraguaya, ¿verdad? Y incorpora dentro de esa suma de investigaciones vivenciales y de estudios toda esa vivencia y, como dice Alcibiades, en un momento dado comienza él a experimentar con algo que no sea polka. La polka, como sabemos, es alegre, ¿verdad? Bueno, comienza a experimentar con algo que sea más lento, con algo que refleje un poco esa música quizás nostálgica que tiene la gente de Paraguay. Y acá hay que decir también que en esa búsqueda en que él se inserta, ¿verdad? Trabaja mucho con el piano, él estudió piano, así como estudió violín, ¿verdad? Toma una polca, como mencionó Alcibiades, de un compositor, de un pianista de San Lorenzo, dice Cardoso Campo, que se llama Maerapa Reikuase. Es una polca muy popular, cuyo título es ¿Para qué quieres saber? Y del 2x4 la lleva al 6x8. Y acá hay que decir también esto, porque circulan versiones de que la guarania fue un descubrimiento accidental. No fue accidental. Y no fue una creación de un día para otro. Él mismo lo dice, que invirtió mucho tiempo, mucho esfuerzo, quizás estamos hablando de 2 años de búsqueda y de experimentaciones que hacía con un grupo de músicos de la banda de policía, como está detallado en el libro de Sara Talía. Él cita allí los nombres de algunos músicos que lo acompañaban. Y de repente cuando Flores decía, la música paraguaya está encerrada en un botellón, no puede salir de ahí. Bueno, entonces él de repente se sentía desanimado, dice Mauricio Cardoso Campo, y Darío Gómez Cerrato, el compañero suyo de la banda, le decía, no, hay que continuar, hay que continuar. O sea, él está acompañado, apuntalado por un grupo de intérpretes y aparte Montórfano, que le dicen, hay que seguir en esa búsqueda. No sabían hacia dónde, pero querían algo distinto, algo que expresara más genuinamente el alma de los paraguayos, ya que decía Flores, la polca, como la galopa, no son de origen nacional, son de origen europeo. Entonces, la búsqueda era lograr algo que reflejara el espíritu del paraguayo. Y así llega a hacer el arreglo de Maerapa Reikuase, y cuando lo comprobó primero con este pequeño grupito, a ver si cómo sonaba, se lo lleva un día al director de la banda, a Nicolino Pellegrini. Y Nicolino Pellegrini, que era un gran músico, ¿verdad? Mira la partitura, Flores ya sabía escribir en partitura, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿usted quiere probar esto? Y sí, maestro, le habrá dicho el otro, no sé. Bueno, le dice,
¿por qué usted mismo no dirige el ensayo? Era un ensayo cualquiera, que está magníficamente contado en el libro de Sara Talía. Entonces, una mañana de sol, el ensayo de la banda habrá sido a las 8, a las 9 de la mañana. En un momento dado, Nicolino Pellegrini, el director, le invita a Flores, que un joven de 19 años, a que dirija a ese grupo donde habían músicos profesionales. Y bueno, y Flores seguramente le temblaban un poco las piernas, ¿verdad? Y sudaba frío, qué sé yo. Y se anima y bueno, y con timidez le explica a los integrantes de la banda, dice Flores, por qué había hecho él el arreglo de esa polka muy conocida para pasarla a un ritmo más lento. Les informa a sus compañeros de esa búsqueda que se está haciendo. Y dirige el ensayo, bueno, y termina el ensayo, dice Flores, y viene un momento de gran emoción en que muchos de los integrantes saludan, se abrazan y dicen, realmente dicen, bueno, saludan eso como algo muy, muy positivo. De manera que este es un poquito el trascuarto, la trastienda del proceso de creación de la guaraní, que después, unos meses después nada más, ya va a pasar a Jejuí, una obra ya escrita, original suya, la otra no era ni guaraní ni era original suya, y comienza con el ensayo de Jejuí, que la estrena en 1925. Y acá hay que recordar un dato no menor. Cuando se verifica ese estreno en enero del 25, Flores tiene 20 años. Un chico de muy poca instrucción en materia musical, pero que tenía por lo visto, un talento muy especial y era un gran estudioso de la música y un gran intérprete dentro de la banda. Pero tiene nada más que 20 años cuando da a conocer esa primera creación. Además, muy ambicioso, que fue lo que le llevó También a la altura donde estuvo, ¿verdad? Contaba siempre Félix Fernández que después de actuar ellos como músicos en el Teatro Municipal, de presentar una ópera, salieron y caminaron por las noches a Azucena, tan tranquila entonces, de ella, y le propuso Flores para escribir una ópera. Y Félix Fernández, un gran poeta, músico también, dijo, y sí, vamos a darle, vamos. Y ya ahí mismo, de ahí nació lo que hoy conocemos como Ñasaindipe, que es una hermosa guarania. Era, por lo menos según Félix Fernández, tenía que haber sido una ópera. Ah, mira, un detalle muy interesante, ¿eh? Y es la segunda guarania escrita ya con letra y para orquesta. Después de Arribeño Nezahualcóyotl viene ya Ñasaindipe, al mismo tiempo en 1926. Al principio decías, Antonio, y también Alcibiades, que el bilingüismo está muy presente en la guarania. Sí. Así es. Yo acá quiero hacer una pequeña digresión, ¿verdad? Porque alguna profesora del Conservatorio Nacional de Música me pidió una charla el año pasado sobre el tema del bilingüismo. Y efectivamente hay que tener en cuenta que en la cultura dominante de la época, hablamos de América Latina, del Río de la Plata, la cultura dominante era la cultura francesa. Nuestros intelectuales, nuestra clase política incluso, iba a estudiar a Europa, a Francia. Pasar por Francia era una obligación, porque era el faro cultural más importante. Y además hablaban y escribían en francés. Entonces, esa cultura dominante que mira a Europa como el factor más importante de la cultura,
tenía una mirada negativa hacia las formas culturales paraguayas. En primer lugar, hacia el guaraní, que lo consideraban un idioma indígena, un idioma atrasado, y que de ninguna manera podía ser asumido como un rasgo cultural del Paraguay. Y esto era una contradicción, porque el 90% de la población de la época hablaba pura y exclusivamente guaraní. Pero esta élite culta, que está sobre todo en Asunción, desconocía eso. Desconocía a los indígenas. Entonces surge un movimiento de reivindicación de la cultura indígena, de la lengua guaraní. Y allí hay un grupo de intelectuales muy importantes, como Manuel Ortiz Guerrero. Él es uno de los defensores de la cultura guaraní. Surge un trabajo con alguna base científica de un gran investigador suizo radicado en Paraguay, anarquista, Moisés Bertoni, que comienza a investigar en los archivos y también a nivel de la cultura oral. Es el recipiente más importante de la cultura y de la historia en el Paraguay, ¿verdad? Y escribe lo que después va a ser un libro, La civilización guaraní. Entonces, estas investigaciones de Moisés Bertoni, yo encontré que él comenzó a dar charlas en el Colegio Nacional de la Capital y en otras instituciones educativas en 1910, 1911, 1912. Él iba a los colegios y hablaba de la civilización guaraní. Y hablaba de una región, ya en sentido simbólico, de una gran región que él llamaba Guarania, que es denominativo de una región, decía, así como en otros países, bueno, el denominativo termina en A, como Grecia y como otros, ¿verdad? Entonces él comienza a valorar esa cultura que llama civilización guaraní, que dice se extendía desde el Caribe hasta el Río de la Plata. Y de esas conferencias hay poetas jóvenes que comienzan a escuchar ese vocablo, ese sentido, y comienzan a darle importancia. Entre ellos Facundo Recalde, Ortiz Guerrero, que fue alumno del Colegio Nacional de la Capital, y el autor de los versos que va a tomar Flores, el autor de los versos que están en un libro llamado Parnaso Paraguayo, en la fiesta de la raza, de Guillermo Molinas Rolón. Entonces quiere decir que hay un gran movimiento a contracorriente de la cultura dominante en que pretenden reivindicar la guarania, el guaraní y la cultura bilingüe. En el plano popular está Emiliano, que ya comienza a escribir sus grandiosas poesías, ¿verdad? Pero no es solamente él. Hay otro poeta e investigador que va a escribir una versión, digamos, nativa o mestiza de lo que hacía Bertoni y que escribe Ñande y Picuera, nuestros antepasados. Ese es un libro de más de 2000 páginas. Entonces yo creo que esa atmósfera que existe a nivel de estos intelectuales más vinculados a lo popular, más el hecho de que Flores proviene de una familia humilde, de Chacarita, donde todo el mundo habla en guaraní, canta en guaraní, reza en guaraní, y no sé, hasta hace el amor en guaraní, digamos. Entonces él también es consciente de eso y busca ese contacto con los guaraníes y busca ese contacto con los indígenas del Chaco. Esa es una de las explicaciones por qué él tiene esa motivación. Y
hay que tener en cuenta que la preocupación social de Flores, que le hace escribir Caatú, como la tercera guarania, con Fontao Mesa, la siguiente es India. ¿Y qué es India? India es una composición dedicada, en primer lugar, a una mujer, que también era un sector social muy subalterno en la época. O sea, era un país muy machista, ¿verdad? Sin embargo, está dedicado a una mujer que es indígena, lo cual obviamente no iba a ser motivo de halago para la corriente de los intelectuales cultos, ¿verdad? Y sin embargo, dedica él esa música en un momento de maduración pensando en esa raza oprimida y en esa cultura de la cual él se sentía orgulloso. De manera que él forma parte un poco del movimiento de reivindicación de la cultura y del idioma guaraní. Y en la primera composición que tiene letra, que va a ser Arribeño Orezael, el título es guaraní. Y a partir de ahí, todas las letras que se van componiendo van a tener frases y también hay grandes obras que él va a escribir en el plano popular y en el plano sinfónico dedicadas al mundo de la cultura indígena y llevadas, inspirados incluso en rituales o creencias o ceremonias, aunque él dice en sus memorias, que estamos trabajando con Alcibiades para editarla quizás el año que viene, en la guarania, dice, no hay una sola nota de música indígena, pero sí lo hay en cuanto a la inspiración que él toma para escribir India, para escribir Ñanderubusú, o para escribir esa pieza tan convocante que se llama Agendún de Zapucay, escucho tu grito. Ese está basado en ritmos indígenas y en ese aire un poco de excitación y de desesperación. Escucho tu grito, dice. ¿Dónde transcurre eso? ¿Quién escucha a quién? Todo eso está llevado a una música que, hay que decirlo, y con esto quiero cerrar esta parte, es lo que más les impresionó a los músicos rusos de la época, cuando pudieron escuchar algunas melodías de Flores, como de otros músicos latinoamericanos, dijeron, la música de Flores es la que tiene el sonido de América Latina, ese sonido de esa selva, la que habla del sufrimiento de esa gente. Y ese componente muy importante, como lo decía Arturo, tiene que ver con el guaraní y con la cultura bilingüe en Paraguay. Y no solo para Flores. Hay que decirle que muchos de nuestros novelistas, escritores, periodistas, comenzando por Roa Bastos, la gran parte de su narrativa está basada en esa cultura bilingüe. Antonio, le voy a dar pie a Rafael. Tenemos un amigo aquí en Buenos Aires, él es escritor, también miembro del Ateneo de Lengua Guaraní. Él escribió un libro, La Buenos Aires Paraguaya. Así es, ¿no, Rafa? Sí, Y por otro lado, Flores tiene un contacto con los trabajadores yerbateros siendo muy niño, ¿no? Siendo joven, 12 o 13 años, que es cuando se escapa de su casa. ¿Así es, Antonio? Sí, bueno, en realidad, sí, en cierto modo, pero él se escapa, cuenta él, esta es una historia, una parte de su historia que yo casualmente encontré que un amigo suyo, Marcelino Gamarra, que vivía en Buenos Aires, llegó a grabarle a Flores que no quería que se le grabe. Porque yo intenté en una oportunidad con Carlos Ayer. Estaba Flores en el departamento de Carlos, donde lo habíamos invitado para charlar, y quisimos grabarle, y dijo
no, ñaime por ahí, ñañamo que está por ahí tereño, ya no, vea. O sea, no, ¿para qué va a meter algo Electrónico. extraño en la conversación? Sí, por lo visto le pensaba que le sacaba espontaneidad a la conversación, que tendría que pensar más lo que decía. Entonces nosotros por pudor, por respeto, no lo hicimos. ¿Y qué hace Marcelino Gamarra? Residente en Buenos Aires muchos años, quizás Rafael lo llevó a conocer o escuchar, lo invitaban a cenar. Iba ahí normalmente a cenar con Marcelino, con Justina, su esposa, y un día se le ocurre a ellos ponerle un micrófono oculto. Entonces le hacen hablar, yo creo que eso pasó una sola noche, ¿verdad? Flores no se da cuenta y le comienzan a preguntar sobre su infancia. Y Flores está ahí hablando distraídamente, sin cuidar, digamos, sus expresiones, como hacía con Sara Talía. Con Sara era más cuidadoso, buscaba documentación mentalmente para apoyarse en lo que decía. Acá no, acá es un relato libre que fluye, donde él cuenta que en 1910, o sea, cuando yo tenía 10 años, dice, en 1914, un día yo me fui al puerto y a través de un amigo logré subirme a un barco y ese barco se iba hacia el Alto Paraguay. Y en un punto determinado el capitán del barco me baja de la embarcación y me entrega a una señora en Puerto Guaraní, un puerto que está un poco más arriba de Concepción, antes de llegar a Puerto Casado. Y allí le entrega a una señora que tenía una casilla de venta de frutas y de algunas otras cositas, ¿verdad? Una pequeña despensita tenía. Y le baja y le entrega diciéndole, este es un niño huérfano, de padre y de madre. Y bueno, la señora que ya tenía un hijo le acoge a Flores y dice José, vivíamos en un ranchito, dice, en un ranchito que era de barro. Y acá quiero hacer esta acotación. Vive un año ahí. Eladio Martínez, que va a ser un gran amigo de Flores, ya cuando es músico de la banda y más adelante, Eladio yo lo escuché decir, y está en mi libro biográfico sobre Flores, que en esa estada en Puerto Guaraní, que pertenece a la región del Alto Paraguay, ya en el Chaco, Flores es picado por la vinchuca y ahí adquiere el mal de Chagas, que es conocido en la terminología médica como el mal de los pobres. ¿Por qué? Porque viven en esos ranchitos estaqueados de barro y estaca, ¿verdad? Entonces, él lo que tiene ahí es una convivencia de un año, trabaja en la fábrica de tanino y comparte con muchos hacheros de la zona, ¿verdad? Y el personal de trabajadores, hay mestizos paraguayos, hay también un pequeño grupo de extranjeros y hay muchos indígenas, dice Flores. Y estos indígenas cuentan que uno de ellos le invitaba a su aldea, que estaba por lo visto a unos kilómetros nada más, a asistir a los rituales. Entonces él allí entra en contacto con ese gran mundo, todavía muy puro, todavía no ha ocurrido la guerra del Chaco, no ha ocurrido la invasión de ganaderos que se apropian de tierras, no, son los indígenas que viven en un estado relativamente puro, trabajan en una empresa taninera como obreros, cobran y vuelven a su aldea. Pueden tener todavía sus tierras ancestrales. Hoy día están todos desalojados de sus tierras, ¿verdad? Entonces, esa experiencia es importante. Con ese mundo fue una experiencia muy difícil, muy difícil. No entro en detalles porque
no da para el tema, ¿verdad? Pero vivió circunstancias de vida en que dio cosas muy crueles para un niño. En una fiesta, por ejemplo, cuenta él, era una fiesta así, que hacía la peonada, qué sé yo, donde había música, caña, había un tipo, dice, que estaba en una zona así, también era trabajador, ¿verdad? Y dice que de repente comienza a hablar con un muchacho joven, no sabe él por qué, y de repente le clava una puñalada en la garganta y lo mata. Ese tipo de cosas de Flores, terrorífica, ¿verdad? Y a los 1 año, después de esa experiencia, ¿verdad? Él cobra su salario, le entrega a su madre adoptiva con quien vive. El ambiente por momentos es muy hermoso, porque está a la orilla del río Paraguay, que es la entrada al Pantanal, al Gran Pantanal. Y él cuenta las cosas hermosas que veía, ¿verdad? Pero también dice, teníamos que encerrarnos a las 4 de la tarde en el ranchito por la invasión de mosquitos. Era imposible estar afuera. De manera que todo eso forma un poco su vivencia, madura más rápidamente a través del trabajo y de esas duras condiciones de vida, hasta que a los 1 año aparece en la puerta de la fábrica donde él está limpiando una máquina. Cuenta él en este relato, que en algún momento les voy a pasar en un pendrive a Guaraní A, le ve a la madre. Y yo me quedé paralizado, dice. Y ella también lo vio y también se quedó paralizada. La madre había dejado su trabajo de vendedora en el mercado Guazú y se había ido a buscar a su hijo. Estamos hablando de una localidad que queda a más de 500 kilómetros de Asunción y que no existía. Para el común de los paraguayos, el Chaco luego no existe. O sea, conocemos muy poco, casi nada. Como decía Roa, yo le pregunto a los chicos en los colegios, en las charlas, bueno, ¿qué saben del Chaco? Y bueno, hubo alguna guerra y ahora lo que hay es el rally. Estamos hablando de los años 90, ¿eh? Y Roa se sentía un poco angustiado. ¿Cómo es que los chicos no conocen lo que es más de la mitad del territorio paraguayo? Están relacionándolo con un rally, dice. Bueno, de manera que en aquella época menos que menos. Y al final Flores tiene ese contacto con ese mundo obrero y indirectamente habrá escuchado, algunos de ellos habrán trabajado con los mensú, o habrá sido un mensú en los yerbales, se escapó y se fue a meter en Puerto Guaraní, ¿verdad? En esos puertos en los cuales la policía no llegaba nunca, así que podían ir evadidos, prófugos, criminales, como este hombre que mata al chico, ¿verdad? Y tiene un poco digamos, esa cultura, esa porción de cultura chaqueña que él va a mantener a lo largo de su vida relacionándose con, sobre todo, los pueblos indígenas del Chaco. Eso un poquito en líneas generales en lo que tiene que ver con el tema del mensú. La segunda fuente de inspiración posiblemente va a ser el relato de compañeros y amigos intelectuales como Campos Cervera y demás que escribían sobre este tipo de dramas. Y finalmente Ortiz Guerrero, que fue un gran defensor de los mensú, ya que Ortiz Guerrero participaba de mitines en el centro de Asunción hacia 1915, 1916, en que se denunciaba la situación de los mensú, de los obreros en el lado paraguayo y en el lado argentino, que vivían prácticamente una vida de esclavos. Y eso le sirve a Flores para llevar al pentagrama varios temas relacionados con la vida del mensú. Decíamos que Flores es un vanguardista y aparte por decirlo de una manera, aventurado, buscando
y encontrando lo que después fue la guaraña, ¿no? Todo ese proceso de crecimiento. Yo decía, Rafa, creo que vos leíste ese libro, La Buenos Aires paraguaya. Ah, Sí, sí, me lo pasó el autor, que ustedes lo deben conocer, es Manuel Martínez Domínguez. sí, el director del Sí, Ateneo Paraguayo. sí, él está acá en Buenos Aires, creo que está por acá ahora, siempre está más acá Ah, porque está estudiando. Nos hicimos amigos ya hace unos años, Manu por, Domínguez. de casualidad. A mí, yo tenía en mi poder una partitura de la marcha de Estigarribia, una rareza era, ¿Ah, sí? del año 39. ¿De quién es Y eso? el autor no recuerdo, creo que voy a tener la imagen que la guardé acá. Entonces, Ya. digo, para un músico, lo puse a la venta. Se me ocurrió ponerlo ahí Ah, en la venta por internet, esa que se hace. ya. Y apareció un día, ya me había olvidado de eso, y después de un mes, 2 meses, no sé qué estaba, apareció un día, me llama alguien que estaba interesado, y era Manuel. Ahí nos conocimos. Mira. Y después trabamos amistad con él. Una persona muy preparada, realmente sabe Sí, muchísimo, sí. un gran intelectual es Manu, y tuvo la gentileza de prologarme mi libro que presenté en 2017, una Así es. selección de escritos que hice. Sí, yo tengo. Hace poco ese libro, La Buenos Aires, él me lo dio para que le pegue una lectura antes de lanzarlo, y junto, creo que, no, otro más es el que leí, pero leí el original antes de que se publique, el de La Buenos Aires Paraguaya, que es muy interesante ese libro, sobre las calles de Buenos Aires que tienen nombres en guaraní o tienen referencias al Paraguay. Ah, sí. Y hace un análisis también de las palabras en guaraní, el significado y todo lo demás. Y bueno, con el Facebook siempre estamos en contacto con él. Sí, ¿Y bueno. qué era básicamente, Arturo, sobre la Buenos Aires paraguaya? No, como el guaraní y la Sí. guaraña podría ser el género musical de Latinoamérica, porque tenemos Mm, guaraníes en Venezuela y tenemos sí, guaraníes aquí en el sur de la costa, por ejemplo, la costa de Buenos Aires, Así. ajá. caso Mar del Tuyú, por ejemplo, Ah, sí. eh, y Sí, tantos otros nombres, lugares distintos Sí. que hacen referencia al guaraní. A mí me sorprendió mucho una vez ir a Chascomús, al museo, Sí. y la primer casa, que hoy es el Museo de Chascomús, un lindo municipio que tiene Sí. también su lago, su laguna, era la Sí. casa de un comerciante paraguayo que había venido de Asunción con su familia y que no decide asentarse en Buenos Aires, sino que se asienta 125 kilómetros más de la capital federal. Sí. Y ahí él formó y forjó su familia, su empresa, su negocio, y eran Sí. paraguayos. Ah, no es de sí. apellido Guerrero. Exactamente, Guerrero. Llegó a ser Ah, un sí. empresario muy poderoso acá del campo. Ah, Así sí. es. Hay una localidad Guerrero ahí hacia esa zona. Sí, sí, sí. Qué bueno. Antonio, Sí. Sí, feliz de que cuentes las fuentes de inspiración de José Sí. Asunción Flores. Sí. Quería preguntarte, esas guarañas, esas primeras guarañas, ¿logró patentarlo en Paraguay o en Argentina? Y, y no, no Cindy, porque en Paraguay no existía una entidad que hiciera el registro de las obras musicales en general, ¿verdad? No solamente de la guarania, tampoco polcas, galopas, valses, había muchos compositores de valses también, ¿verdad? De manera que no fue sino hasta que se instaló en Buenos Aires y se acercó a Sadaic en que él hizo el registro. Y acá puedo contar algo que lo escuché de boca del maestro en Buenos Aires, en que yo fui con alguna regularidad una vez al año y me propuse conocer a algunas de las figuras más importantes de la cultura paraguaya que estaban todas en el exilio. Roa Bastos,
novelista Elvio Romero, el poeta Flores, el gran músico, ¿verdad? Y después conocí a un gran intelectual del cual no había escuchado hablar, que es Edgar Valdés, que es una persona que conocía muchísimo y que felizmente escribió bastante sobre ese exilio cultural paraguayo. Que una de las razones que decía Flores una noche que estábamos cenando en lo de Edgar precisamente, por las cuales fue a Buenos Aires, es que, por un lado, él llega en el 33, ¿verdad? Unos años después ya de las guaranías más famosas, ¿verdad? Que circulaban en Asunción, comenzaron a cantarse en Buenos Aires. Y le llegaban posiblemente algunos discos, los primeros discos de Pasta, de 78 revoluciones por minuto, bueno, que algunos que tenemos algunos años conocimos, llegaba a Asunción y decía Flores que la guarania estaba mal cantada y estaba mal tocada. Entonces, una de las razones por las que fue a Buenos Aires era el de lograr primero difundir la guarania con todo su bagaje, con todo su potencial, y también hacer que los músicos, tanto paraguayos como argentinos y extranjeros, tocaran correctamente la guarania. Que me supongo, yo no soy músico, ¿verdad? Pero me supongo que no debe ser fácil. Hay un ritmo nuevo que llega, bueno, vos sos bailarina, y ¿cómo es esto? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se come? Esa era una de las razones. Y entonces, efectivamente, cuando llega a Buenos Aires, hace esa labor de reunir a un grupo de músicos, que luego va a ser la famosa orquesta Ortiz Guerrero, y con la ayuda de algunos músicos paraguayos, y sobre todo de un gran músico ítalo-argentino, que se acercó a él y le ayudó a conformar la orquesta, y sobre todo preparó el camino para la grabación al año siguiente en el estudio. Porque hay que decir también esto, Flores iba con el deseo de registrar las guaranías en Sadaic. Fue la primera entidad, quizás en la región, que registraba piezas, las piezas musicales. Y por otro lado, cuando él sale en mayo de 1933 de Asunción, él lleva, contaba su hermano, Daniel Flores, un contrato con la Odeón para grabar temas, para grabar guaranías en Buenos Aires. De manera que iba ya con una especie de elemento que le va a ayudar a poder sobrellevar sus primeros tiempos en Buenos Aires. Y mientras tanto, cuando surgen las primeras guaranías, acá no hay ningún registro, pero resulta que con la excepción de Jejuí, que es de ejecución pública, las que tienen gran trascendencia, como Arribeño de Saúl, como Ñasaindupe, y la primera versión de India, con letra de Rigoberto Fontao Mesa, son todas estrenadas en el Teatro Municipal. Entonces es de público conocimiento, y posiblemente Flores asistía a estos, eran como festivales de música folclórica, y tenía un lugar destacado ya la guarania. Y ahí iban cantores como Eladio Martínez, uno de ellos, que cantan es uno de los primeros cantores de la guarania en Asunción. Entonces era como de conocimiento público, porque dice Flores, en estas memorias inéditas, que cuando se estrenó Arribeño en el Municipal, con letra, el éxito fue impresionante, dice. El público pedía bis varias
veces de esa composición y al día siguiente era tarareada en las calles de Asunción y era integrada a el repertorio de las serenatas, que en esa época, y hasta bien entrados los años 50, Alcibiades ahí me puede ayudar porque él también conocerá mucho de eso y habrá llevado algunas serenatas, ¿verdad? Eran muy populares en Paraguay. Se reunían 5 o 6 músicos y bueno, iban a pedido de alguien que les contrataba, y el contrato era ir a hacer 3 o 4 músicas en la casa de una mujer, una chica a la que el pretendiente, bueno, quería hacerle un agasajo, digamos. Entonces, dice Flores que se integró a las serenatas, no solamente en Asunción, también en ciudades del interior, como Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, y cuenta que venían para escuchar las guarañas, Arribeño en esa después se canta Ñaza Indipe, venían delegaciones del interior, y entre ellos venían muchos músicos. Y recuerda el nombre de uno de ellos, Carlos Talavera, un gran guitarrista de Caazapá, que fue muy amigo de Agustín Pío Barrios. Y Barrios lo escuchaba, dice, con mucha atención, porque tenían unos encuentros donde ambos tocaban. Era como un duelo guitarrístico que duraba toda la noche. De manera que un gran músico como Talavera venía y le expresaba el reconocimiento a los músicos del interior, diciendo que estaban felices, porque había surgido eso que se llamaba el nuevo ritmo en Paraguay. De manera que, en forma sucinta, en esa época se le discutía a Flores si él podía haber creado un nuevo ritmo, como se apuntó al principio. Desde los periódicos había un tal Esmerdiakov, que era un músico culto. Yo he investigado un poco y apuntan a alguien que después va a dirigir a una orquesta sinfónica. Ese es el que escribía diciendo que va a crear un pobre soldado de la banda de policía, un nuevo ritmo. Eso solamente puede surgir de la mente de músicos de mucho estudio, de conservatorios, pero jamás de alguien que era un chico prácticamente incipiente, de muy poca formación musical, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, esa corte de amigos, pero digamos que a nivel popular, esto hay que decirlo también, esa resistencia que tuvo desde los medios intelectuales la guarania, a nivel popular, y esto hay que destacarlo, fue aceptado por el pueblo inmediatamente. Y el carácter nacional, o sea, que se reconocen en él, gente del interior, quiere decir que le da una dimensión nacional. Captaba el alma del paraguayo y de la paraguaya de cualquier región del Paraguay. Eso es un rasgo muy, muy curioso, porque podrían haber dicho, bueno, pues eso crean los asuncenos. Ese es un ritmo de los asuncenos. Y tocarían, ¿verdad? Pero sin embargo no se da esa diferencia. En esas músicas ellos se sienten identificados, se sienten representados, ¿verdad? Lo cual también nos lleva a otro dato. A diferencia de otros músicos y de otros géneros musicales, pensemos en el tango. El tango, que nace hacia principios de siglo, en Buenos Aires, tarda mucho tiempo en ser reconocido como un idioma musical genuino. Y solamente, como ustedes sabrán, se tocaba en las orillas, en los barrios populares, en Buenos Aires. Recién cuando Gardel la canta en París, es que el tango obtiene un reconocimiento en Buenos Aires y entra a los grandes salones. Muchos de sus cultores, hasta
hasta esa época, hasta ese momento, actuaban en las orillas, en los barrios. En Paraguay tenemos el caso de Agustín Pío Barrios. Agustín Pío Barrios se va despechado, se va, en cierto modo, enojado de Asunción, porque le niegan un teatro para dar un recital. Y conocen esa anécdota, que tiene que ir a dar ese concierto que él quería dar, no sé si en el Teatro Municipal o en algún otro lugar importante, le niegan. Entonces él va y da en la Plaza Uruguaya, que era el lugar más popular porque ahí llegaba el ferrocarril, que era el núcleo más importante de comunicación. Y da su concierto ahí y al día siguiente se va de Paraguay como diciendo, esta tierra que no me dio importancia, y ahí inicia su largo periplo, ¿verdad? En cambio, Flores es un compositor, digamos, con mucha suerte. Su música se conecta con la gente inmediatamente. De manera que él cuando se va, en 1933, la guarania está instalada en el Paraguay y es cantada en el país, ¿verdad? Aunque todavía los círculos cultos, incluso a nivel de periodismo, no se registran los conciertos de guarania que se dan. Pero a nivel popular y de algunos círculos musicales, como los de la banda de policía, está reconocido como un género que es muy exitoso. Y su creador llega a Buenos Aires, y ahí les recomiendo la biografía de Agustín Barbosa, que cuenta cómo en 1933, con tanta expectativa se lo esperaba a Flores en Buenos Aires, al creador de la guarania. Ahora, Antonio, Flores tenía la particularidad, perdón, de Sí, no haber renunciado a componer polcas. Y sí. tenemos que son unas muestras así de una belleza increíble, ¿no? Como Obrerito, que es un himno delante de los obreros. Sí, Manuel Gondra. Sí, sí, Manuel, también. en otra polka. Música hace Amape, ¿verdad? Sí, Después Punta Canapame ese rato, nivel, ¿no? exacto. Y sí que al mismo tiempo esa polca le conectaba con el pueblo, Sí, junto con la exacto. guarania. Es cierto. Sí, Perdón, usted dice que se va en el 33, pero sí, vuelve. O porque el tema de la guerra, él, digamos que él se presenta como voluntario en la guerra, ¿no? sí, así es. Pero después lo reconocen y le dan un destino no peligroso, digamos, a Flores. No, Pero eso no, en no es así. O no, sea, por eso le estoy preguntando bien. sí, no es así, Rafael. Sí. Alcibiades, no sé si puede contar su participación en la guerra del Chaco. Sí, él incluso estuvo en primera línea, en Boquerón, Ah, y cuando se enteró Ortiz Guerrero, ¿verdad?, de lo que pudiera ser una catástrofe para la cultura musical del país, acudió a su amigo, entonces muy influyente, Recalde, amigo de Estigarribia, ¿verdad?, y se fue y le pidió al general Estigarribia que le sacase de ahí y le habló de la personalidad de Flores, y realmente hubiera sido una pérdida enorme que pudiese haber perdido la vida ahí. Y el mariscal Estigarribia, primero Ortiz Guerrero, luego Facundo Recalde y el general, entendieron perfectamente la dimensión artística, cultural, que estaba jugándose la vida en esa guerra, y le enviaron a Asunción. Y gracias a eso, después estuvo en Buenos Aires, donde Flores siguió trabajando en favor de la guerra con Bolivia, ¿verdad? Hacía propaganda, hacía actuaciones. sí, actuaciones a beneficio, ¿verdad?, de esa guerra. Y
Después se ha querido presentarlo como desertor, Sí, un enemigo ya es tronista, se lo ha querido presentar como que no cumplió con la patria, ¿verdad? sí. Traidor a la Afortunadamente, patria, sí, sí, traidor a la patria. así mismo. Y afortunadamente existen documentos que avalan de que Sí, él estuvo en la guerra, ¿verdad? Y que vino no a pedido suyo, sino que a pedido nada menos que el comandante de la guerra, ¿verdad? Bueno, sí. Pero entonces no estaba tan errada mi información, que él se presenta como voluntario, pero después Sí, piden por él para que no apeligre su vida. así mismo, No bueno, sé sí. si conocen, sí, bueno, seguramente siguen lo que él fue en el gobierno del 36, que subió en el año 36. sí, Con un decreto se creó la Orquesta Folclórica Guaraní y así una es, escuela de enseñanza primaria musical, y lo pusieron de así es, directora a Flores, el decreto de así ese es. gobierno, el 30 de marzo del año 36. Sí, sí, Eh, con un sueldo de 6.000 pesos de moneda de curso legal, dice acá, tengo el decreto ajá, completo, y una suma de 36.000 pesos mensuales para el funcionamiento de dichos ah, 12 establecimientos, y un sueldo para José Asunción Flores de 6.000 pesos. ah. Ahora, ¿qué pasó después que cayó el gobierno con Flores en el 37? ¿Qué fue de la vida de él? Bueno, yo investigué un poco eso acá en Asunción y casualmente cuando fui a dar una charla en Villarrica me enteré de, de unos datos poco conocidos, ¿verdad? Que indican por qué hay que seguir investigando, ¿verdad? Yo pensaba que después de la caída del gobierno de Franco, que tuvo el gesto de invitar, primero de crear lo que sería una orquesta folclórica guaraní, pero una orquesta, ¿verdad? Subsidiada por el Estado. Eso es un gesto muy importante. Además crea una escuela musical elemental y dotado de un presupuesto. Pensemos que Paraguay era un país que salía de la guerra del Chaco, ¿eh? No tenía recursos, estaban agotados sus recursos. Y digo esto porque estaba pensando esta mañana, quizá ustedes tendrán una experiencia, habrán leído o escuchado una experiencia similar, de que el país vivía de manera muy austera, muy pobre en Paraguay. Y pensaba esta mañana, porque escuché la declaración de un funcionario del gobierno diciendo que el presidente Audo Benítez había dado instrucciones para que todos los ministerios aplicaran un programa de austeridad en sus planes, de modo a que se pudiera disponer de fondos para enfrentar esta crisis sanitaria y económica. Entonces estaba pensando, asociando a otras experiencias acá y en otros países, ¿cuáles son, creen ustedes, las primeras áreas que van a sufrir recorte? Y son tres: cultura, Educación. educación y la parte social. Es así de sencillo. No me cabe ninguna duda que este presupuesto, que ya se está implementando ahora, están cortando una serie de programas de todo tipo, educativo, social. Bueno, el año que viene va a ser ya de una manera bien identificada en el presupuesto. Por eso hay que valorar que un gobierno como el de Franco, ¿verdad? Después va a ser un poco similar al gobierno de Federico Chávez, que es un gobierno de un tinte distinto, ¿verdad? O el gobierno de Eligio Ayala, liberal, que le dieron gran importancia a la cultura y le dedicaron una suma importante para su desarrollo. Entonces, este gesto es muy importante y además, porque el gobierno de Franco, que es un gobierno multipartidario y de muchos independientes, donde habían sectores de derecha, de centro, de izquierda y sectores incluso liberales como Estefanicio, ¿verdad? Que provenían
Sin embargo, tiene el gesto de invitar en el 36 a un músico muy destacado, por cierto, pero que ya estaba con la afiliación al Partido Comunista. Eso no era nada fácil. El gobierno de Franco sufrió enormes presiones por el hecho de que tuviera el apoyo de comunistas. Y además le da un cargo de importancia al invitarlo a Flores, que hay que decirlo de parte de Flores, él estaba en pleno apogeo en su carrera artística. Tenía conciertos, recitales, bailes populares con la orquesta Ortiz Guerrero, estaba grabando con el sello Odeón, deja todo. Al llamado de la patria, así como se había ido al Chaco, a la primera línea de fuego, como servidor de ametralladora y casi muere, el tipo deja cuando lo llama un gobierno y le dice, mire, necesitamos que trabaje por la música. Y se instala en el Teatro Municipal. Allí tiene su escritorio y un amigo suyo de esa época, a quien yo lo entrevisté, Javier Mendiguren Sorazábal, pariente de Chuchín Sorazábal, un gran diseñador, me muestra las cartas que Flores le escribía a Chuchín Sorazábal y le pedía partituras y le pedía otros elementos para poder escribir música. De modo que él toma con mucha seriedad y desarrolla esa labor allí. Tras la caída del gobierno de Franco en el 37, yo supuse que él había vuelto a Buenos Aires, que era el lugar ya donde estaba trabajando y explorando y estudiando, ¿verdad? Pero no. Descubrí que él, por un testimonio de oyentes de una radio, Radio Panambivera, que estaban escuchando este tipo de conversaciones sobre la Guarania, Flores, Ortiz Guerrero, llama y dice, pero Flores vivió en Villarrica después de la caída del gobierno de Franco. Vino a refugiarse aquí. Y luego encuentro en las memorias inéditas, efectivamente, él se había ido a refugiar a Villarrica, aparentemente porque el nuevo gobierno había desatado una persecución contra intelectuales, músicos, artistas, entre comillas, progresistas, que habían colaborado con el régimen de Franco. Entre ellos Darío Gómez Cerrato, que fue confinado a la isla Margarita, ¿verdad? Entonces, tenemos que él estuvo casi un año escondido en Villarrica y dice este oyente, hablando con los conductores del programa, sí, él estuvo acá, incluso él tenía acá su novia. Durante todo ese tiempo él vivió con su novia acá. Y se fue a Buenos Aires, le dijo que se iba a Buenos Aires y que después iba a venir para casarse con ella. Y la novia básicamente se quedó esperando, ¿verdad? De manera que hay una otra historia que Alcibiades, que es tan buen dramaturgo, en algún momento va a llevar de esto al cuento o a un teatro. De modo que él se esconde en Villarrica. Esto está certificado por 2 días. La gente de la época en Villarrica que me dieron el nombre, eran 2 hermanas, y me dicen otros villarriqueños, eran mujeres muy hermosas, dice. De manera que tenía muy buen gusto y mucha suerte Flores en ese tipo de cosas. Y posiblemente se dedicó a seguir escribiendo y seguir trabajando. Y posteriormente, cuando las condiciones ameritaron que no iba a ser detenido, un año después, viene a Asunción, supongo, no tengo duda, no tengo alguna, si él vino a Asunción y de acá toma el barco, que era lo común, ¿verdad? O me queda la duda si él, Villarrica, tomó el tren que venía a Buenos Aires, que también es posible, pasando por Encarnación. Y, es lo más probable. Es lo más probable, sí, que vinieran por Encarnación, Posadas y no pasara por Asunción. Y dice Flores, en estas memorias inéditas que estamos trabajando con Alcibiades, que estando, o después, no sé en qué momento, él se entera
que el jefe de policía del nuevo gobierno de facto, el intendente municipal, un mayor, le llama a uno de sus amigos, no sé si era Gómez Cerrato, y le dice, en adelante en el Teatro Municipal no se van a representar más las obras en guaraní de Julio Correa. Solamente, que además era adherente del coronel Rafael Franco, ¿verdad? Julio Correa. Solamente se van a permitir las obras de teatro culto en castellano, lo cual demuestra un poco el desprecio que hablábamos hace un rato hacia la cultura guaraní. Se prohibió la representación de las obras de teatro de Correa. Eso no figura, yo no he leído ningún estudio de cultura paraguaya hasta hoy. Y además le dice, dígale a su amigo Flores que no queremos más que traiga y haga esos festivales de danza indígena que por lo visto Flores solía hacer en el municipal 1 o 2 veces al año. Invitaba a sus amigos Macá, probablemente, que tienen unos desfiles que son muy vistosos por el colorido de sus vestimentas, y traía a Asunción, al municipal, y dicen que era un éxito de público en esa época. Entonces... Bueno, debido a que también ese gobierno que lo apoyó a Flores, reivindicó al indio guaraní con leyes de protección al indio, y reivindicó el idioma guaraní también. También, sí. O sea, todos los que volvieron a hacer, vinieron marcha atrás a hacer todo lo contrario. Un detalle antes que me olvido, porque yo soy desmemoriado. No sé si Arturo le comentó, porque el año pasado, cuando estuvimos en julio, lo fui a visitar a un amigo mío de infancia, que es médico, y el doctor Darío León. Siempre vivía a la vuelta de casa en Sajonia, nunca se mudó del lugar, siempre está ahí. Y charlamos un rato con él, y después con la conversación salió que él era fue médico de Juanita, la hija de José Asunción Flores. ¿Ah, sí? Juanita, ¿no? Sí, y tiene muchas historias para contar, y así que para la historia que están ustedes preparando, después se puede pasar el mail o el WhatsApp directo para que converse con él. Pero por favor, envíanos eso, con mucho gusto. Antonio. Es muy valioso. Es muy valioso ese dato, poder conocerlo a alguien que fue el médico de Flores aquí, ¿verdad? De la hija. ¿Es la hija? Bueno. No, de Catalina creo que era, che. ¿No es Juanita? No, creo que de Catalina. Creo que, ¿cuándo fallece Catalina? La esposa de Flores, la mujer de Flores. Sí, la esposa. Sí, es la pareja de Flores. Exactamente, de Catalina. Él fue médico de Catalina. De Catalina. Yo estaba confundido. No, Juanita estaba acá, creo, acá en Buenos Aires. Juanita estaba acá en Buenos Aires, en Ramos Mejía. Sí. Ya. Sí. De todos modos sería muy interesante tener ese dato, ese contacto. Pero, digamos, terminando, sí, él tuvo que irse luego de estar escondido un tiempo. Y acá aporto una anécdota que la escuché de boca del maestro en una de esas cenas o encuentros así que yo le pedía a Elvio o a Edgar que organizáramos una cena con el maestro, le decía, porque era muy agradable escucharlo a él, pues, y había oportunidad de... Y Flores contó una de esas noches que ya había caído el gobierno de Franco, pero por lo visto él estaba todavía en Asunción. Y contó que fue al teatro, porque por lo visto había un ensayo de algún conjunto musical, pero era de música. Y sube a un palco, o sea, a un costado. Y dice que en un momento dado entra al teatro el coronel Arturo Bray, con su uniforme de militar, con su sable y con 2 ayudantes. Bray era en ese momento jefe de plaza en Asunción, nombrado por el gobierno de facto.
Y va y se instala. Era un hombre culto, había estado en Inglaterra, ¿verdad? Y dice que se sienta y está escuchando ahí el ensayo, está a medio metro, está a media cuadra de la policía, su despacho, y está escuchando y de repente lo ve a Flores. Y dice que se da vuelta y con voz tonante le dice, ¿y usted qué hace aquí? Comunista, retírese. Y Flores se retiró del teatro. Recuerdo perfectamente esa anécdota. No sé si a partir de ahí es que él se esconde, pero evidentemente demostraba la animosidad de las nuevas autoridades hacia todo lo que fuera cultura popular, los artistas populares también. Antonio, Antonio. con lo Que te popular marque de quiero dar comunista que- y que te lo diga el jefe de policía en ese momento, ya directamente es una condena a muerte. En Posiblemente, aquel tiempo. posiblemente, sí. Antonio, vos sabés que Sí. con Cindy te va a hacer una pregunta, que es Sí. algo que venimos también en una idea trabajando. Ya. Cindy, pregunta. Antonio, sí, me dijiste que hacía sus presentaciones con indios macá, con Sí. danza. Siempre Sí, se sí. dice que la guaraña no se baila. Y en cambio, también tenía una visión de presentar algo de danza, José Asunción Flores. Esta información estuvo buenísimo, porque uno dice, la guaraña es para escuchar, no para bailar. Ese a que nació, que era contemporáneo a los boleros, que se podía bailar como similitud, apropiado por el pueblo como una especie de bolero, un enlace romántico, pero ¿me puedes aclarar si esto es verdad, no es verdad? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su posición? Bueno, mira, digamos que con respecto a los festivales de danza indígena, lo que Flores llega a traer al Teatro Municipal y también va a llevar a la Expo Ganadera de Buenos Aires, creo que en el 36, 37, lleva una delegación grande seguramente de indios macá. Ellos bailan sus danzas rituales. Eso es lo que hacen. Y que en el espíritu de Flores y de otros indigenistas de la época, era una herramienta muy valiosa para dar a conocer la cultura de los indígenas del Paraguay. Ahora, si la guarania es un ritmo, digamos que no se baila, y sí, no está pensado por Flores para que se baile, pero en algún momento él dice que va a surgir posiblemente alguien que le va a dar la coreografía para que se baile la guarania. Es decir, él no niega la posibilidad de que exista alguien que le encuentre una forma de bailar a la guarania, como habrá pasado quizás con, no sé, con el bolero o con la samba en algún momento, ¿verdad? El tango mismo, que tarda mucho hasta encontrar su coreografía, porque al principio pues, lo bailaban los hombres, ¿verdad? Que somos muy toscos para bailar, ¿verdad? Hasta que encuentra su expresión cuando ingresa a los grandes salones en Buenos Aires y lo bailan parejas de hombres y mujeres, dándole los pasos adecuados, ¿verdad? Así que yo creo que en ese campo, Cindy, está todo por hacerse. Quizás alguien que está un poco en la coreografía, en la rítmica, y pueda encontrar los pasos para bailar la guarania a nivel popular. Porque a nivel de danza o de ballet, por supuesto, acá el Ballet Nacional ha tomado muchas guaranias y las ha llevado, pero digamos dentro de una expresión más elaborada. No sé si eso contesta tu pregunta, Cindy. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí.
Alcibíades o Antonio, ¿en qué momento Flores dice, bueno, quiero que la guaraña sea sinfónica? Él, o ya estaba en su cabeza que fuera sinfonía. Alcibiades. Antonio, el investigador. Bueno, es una pregunta que no sabemos exactamente en qué momento Flores se plantea que la guaraña sea sinfónica, pero podemos diferenciar, distinguir dos o tres elementos. Uno de ellos es que él nace musicalmente en el seno de una banda que en realidad, dice él y dicen otros, ¿verdad?, es una verdadera orquesta sinfónica. La banda de policía tiene cerca de 60 miembros. Interpretan fragmentos de ópera, como ya dije, valses europeos, ¿verdad? Y otros ritmos, mazurca y demás, ¿verdad? Entonces, Sila Godoy, este gran guitarrista que tuvimos, ¿verdad?, y que fue gran amigo de Flores, él decía que la ópera italiana había quedado mucho en el oído de Flores. Y como relataba hace un rato Alcibíades, después de actuar con una compañía de ópera italiana o ítalo-argentina en el Municipal, Flores y Félix Fernández, que habían actuado en la orquesta, ¿verdad?, cuando salen a caminar, hablan de la posibilidad de crear una ópera. O sea que hay allí un claro indicio de que él sentía un gran gusto por la ópera italiana. De manera que quizás él allí vio, escuchando esas grandes obras en la banda, en estas agrupaciones que venían a hacer ópera, teatro y ópera, a través de Buenos Aires, él tiene un poco la dimensión de esa música expandida y que tiene lugar, un lugar destacado a nivel de las composiciones sinfónicas. Porque él en su tercera composición, que va a ser Ka'atl, o la cuarta, él ya lo piensa, concibe y escribe Ka'atl como una pieza de vuelo sinfónico. Entonces no es fácilmente interpretable Ka'atl. Y está prácticamente en la primera etapa de la creación de la guaraña. Todavía no está con Ortiz Guerrero. Está concebida para orquesta, para solista y para coro. Y eso es, digamos, prácticamente imposible para un conjunto, un trío que tiene 2 guitarras, un arpa y 2 cantantes. Porque no se puede ejecutar lo que es la orquesta. Tener el solista se puede, pero ¿y cómo se hace el coro? Entonces quiere decir que él tiene ya en los principios de su trabajo de creador, tiene ya en la mente el tema de que la guaraña tiene que tener una proyección, una dimensión sinfónica. El segundo momento es cuando se encuentra con Ortiz Guerrero, no sé si Alcibíades o quién menciona esto, ¿verdad? Pero yo lo tomé, que Ortiz Guerrero lo hace llamar en 1928 y quiere conocerlo, dice Darío Gómez Cerrato, a quien yo lo entrevisté para que él contara la anécdota y si era verdad que él los presentó a Flores y a Ortiz Guerrero en el 28. Y me dice, sí, yo lo llevé a presentar. ¿Y por qué quería conocerlo Ortiz Guerrero? Y quería conocerlo porque ya había trascendido el barullo que Flores estaba haciendo con sus experimentos musicales en el seno de la banda de policía, en la cual Ortiz Guerrero tenía varios amigos que también eran músicos y a la vez eran poetas, como el propio Gómez Cerrato, ¿verdad? Pero había varios más, Félix Fernández, ¿verdad?
Entonces le hizo llamar y cuenta Flores, y también me dice Gómez Serrato, quería conocer qué es eso y quién era el que estaba causando ese alboroto. Y luego de llevarlo, se conocen el poeta guaireño y Flores. Ortiz Guerrero, un tiempo después, le dice a Flores que quiere trabajar con él en una ópera. Ese fue el primer planteamiento de Ortiz Guerrero. Y Flores cuenta en estas memorias inéditas, bueno, yo le escuché con atención, pero le dije que yo no tenía mucha experiencia en materia de ópera. No había compuesto ninguna. Y sabía que esa era una tarea difícil. Pero yo le acepté, dice, porque él me habló de que tenía una ópera llamada La leyenda de Urutaú. Y bueno, y comenzamos a trabajar en eso, dice. Me pidió que hiciera el prólogo musical y yo lo hice, dice Flores. Pero no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y le lleva a Ortiz Guerrero el prólogo y le hace escuchar con guitarra y silbando, ¿verdad? Le hace escuchar lo que sería el prólogo y el otro le dice algunos de los diálogos que Flores, ya muchos años después, esto es muy sorprendente, recuerda y transcribe en estas memorias inéditas el diálogo que tiene uno de los caciques con los otros que van llegando, todo en guaraní. Era una ópera en guaraní. Fíjense qué visión grandiosa que tenía Ortiz Guerrero y que le atrapó a Flores. Pero dice Flores, el poeta ya no estaba en condiciones físicamente. Tenía el mal muy avanzado, la lepra, y es como que se cansaba. Entonces dejaron de lado, le dice Ortiz Guerrero, dejaron de lado ese proyecto y le plantea algo más sencillo. Y es escribir una ópera sobre el general Díaz, el gran combatiente de Curupaytí, ¿verdad? Y creo que pensaban llamarle El sueño de Díaz, pero tampoco esa no pudo continuar Ortiz Guerrero, porque, bueno, era mucho trabajo, el argumento y, bueno, ir escribiendo los actos, hasta que al final se reducen a colaborar en lo que sería una guarania popular. Pero también Ortiz Guerrero, dice Gómez Serrato, tenía la visión de que la guarania tenía que expandirse desde el punto de vista de desplazarse a otro país y desde el punto de vista de que tenía que crecer musicalmente. Y escribe algo para una música que ya había compuesto Flores, que tiene también un aire de guarania sinfónica, y que es Querasú. Querasú es una composición muy desafiante para cualquier cantante. Fue grabada en 1959 en Buenos Aires con una orquesta sinfónica por Flores, con el apoyo de Oscar Clerici, que fue el mecenas, porque Flores dice que un día le dice a Clerici, ya amigo, si Nico Amanota, anda grabamos, ahí la hace obra sinfónica. O sea, amigo, le dice, yo me voy a morir sin grabar mis piezas sinfónicas. Y se fueron a visitar varios estudios, RCA Víctor, Odeón, y en todo le trataban muy educadamente, sabían quién era Flores, pero le decían, maestro, nosotros producimos discos que puedan tener un impacto comercial, y la música sinfónica no es comercial. Lo lamentamos mucho. Bueno, tal es así que Flores quedó muy abatido por eso.
Estamos hablando de 1959, Buenos Aires. Y eso le impactó a Clerici. Y Clerici dice, yo era un comerciante que estaba trabajando muy bien, tenía unos ahorritos, y dice que le dice a Flores, su gran amigo, ¿verdad? Entrañable compañero, bueno, yo te iba a financiar la grabación. Buscamos los músicos y vamos a grabar. Y bueno, y pide ahí a la asociación del profesorado orquestal, los músicos, que están todos tarifados, no es nada barato, ve el estudio de grabación, que va a ser el de la Odeón, y graban. Y uno de los que asistió a esas grabaciones, sin ser músico, es Gilberto Rivarola. Y contaba Gilberto que en el momento de cantar Querasú, dice, no voy a dar los nombres, ¿verdad? Porque no sé, no quedaría bien. Pero entró un cantante conocido, intentó cantar y no pudo. Después entró otro, que le temblaban las piernas y no pudo. Eran cantantes que llevaban muchos años cantando. Y de repente apareció alguien que no era del medio artístico de Buenos Aires, pero que sin embargo miró la partitura, hizo un ensayo y grabó de una. Y ese grabó impecablemente, porque tiene partes cantadas que son muy extensas, que requieren mucha destreza técnica y vocal, ¿verdad? Ese es Víctor Dubrés, un cantante que hacía carrera en Río de Janeiro, en Brasil, y que estaba circunstancialmente en la Argentina. Bueno, supo del llamado para estas grabaciones y se presentó, y bueno, él graba, que hay que decirlo, hasta hoy, no sé qué dirán Silvia, no sé qué dirán ustedes, yo no he escuchado una versión igual en cuanto a calidad que esa registrada para el sello, para el disco que se va a llamar Guarania Sinfónica, donde se interpreta Querasú. De manera que Flores constantemente busca una dimensión, digamos, más sinfónica para sus piezas, y yo tengo entendido que Flores en 1940 cierra su ciclo de actuaciones populares con la Orquesta Ortiz Guerrero y con otras orquestas, donde ganaba mucha plata, mucho dinero ganaban. Él, Pérez Cardoso, Herminio, Mauricio. La música paraguaya es la década de oro, ¿verdad? Pero él corta ese ciclo y decide dedicarse solamente a la música sinfónica. Con lo cual, dice él en estas memorias inéditas, yo sabía que me estaba condenando al hambre, porque la música sinfónica tiene muy difícil posibilidad de ser grabada por estas casas disqueras. Y pudo dar ese paso porque le solicitó al gobierno de ese entonces, que presidía el general Estigarribia, le pidió al ministro de Educación, Salvador Villagra Mafiodo, le pidió una beca. Y el gobierno paraguayo tenía una línea de becas. Esto es importante destacar. Todos los gobiernos fueron creando ese programa de becas que, hay que decirlo, se inició con don Carlos Antonio López. Recordarán ustedes ese grupo de estudiantes que eran enviados a Europa, solventados por el Estado, pero tenían que ser de familia humilde, no podían ser de familia, digamos, con algunos medios. Y Carlos Villagra Marsal, hijo de don Salvador Villagra, me contó la anécdota de que el ministro Villagra va junto al presidente Estigarribia y le dice,
que hay un pedido de beca del músico José Asunción Flores, que quiere seguir haciendo estudios musicales en Buenos Aires. Pero le tengo que advertir, le dice Salvador Villagra, que él es comunista. Y dice que el general Estigarribia, el presidente, en ese momento le dice, ¿estuvo en el Chaco? Sí, le dice Villagra, estuvo en el Chaco. Ay, bueno, que se le conceda la beca. Y a partir de ahí, Flores tiene hasta 1945, el dictador Morínigo le corta la beca, pero tiene durante 5 años una pequeña beca que le permite vivir austeramente y dedicarse totalmente a la composición sinfónica. Y como último dato a esta pregunta que hace Rafael, en estas memorias, que son muy valiosas en varios sentidos, él dice, en la bohemia que teníamos con este grupo de amigos, Campos Cervera y otros, músicos y no músicos, por los barrios de Asunción, Loma Clavel, Chacarita y otros lugares populares de Asunción, en esa bohemia, dice, fueron naciendo los temas de la guarania, dice, en compañía de estos compañeros, dice. Y menciona a Ribeño de Saúl, India, Ñazaindupe, Buricao, e incluso llega a decir que comienza las primeras anotaciones de Pujarepute, que es un poema sinfónico, uno de los más ambiciosos que él se plantea y que le va a llevar, según él dice en un momento dado, me llevó más de 7 años de trabajo continuado, sin considerar los intervalos, y rompí muchas partituras, dice, hasta llegar a la versión final que para él significaba que tenía los condimentos necesarios para hacer una guarania sinfónica que expresara, digamos, un poco la historia del Paraguay y los distintos momentos de la misma. Así llega a crear 10 guaranias sinfónicas, y yo considero que es el más importante aporte al sinfonismo paraguayo hasta hoy. Guaranias tocadas y aceptadas. Buricahuaya se tocaba en Asunción, después se toca en Buenos Aires, y a lo que sí se dedica en Buenos Aires ya en este periodo del 40 en adelante es a organizar con otros compatriotas como Herminio Jiménez, Pérez Cardoso y demás, crean la Asociación de Artistas Paraguayos, con los cuales dan grandes conciertos sinfónicos en el Teatro Politeama de la calle Corrientes. Y ahí concurrían músicos argentinos y concurrían críticos. Kurt Pahlen es uno de ellos, un gran crítico y músico austriaco que debido a la Segunda Guerra Mundial se había refugiado en Buenos Aires. Él escribe unos conceptos, pero muy elogiosos, sobre la música del Paraguay, que está representado por la guarania, que es una música que puede llevar, dice, al viejo continente, puede llevar con soltura la expresión musical más auténtica del Paraguay en el viejo mundo. De modo que, para culminar esto, Flores tiene estos conciertos que realiza en Buenos Aires con la ADAPA, Asociación de Artistas Paraguayos, y luego cuando va a Europa, a Moscú, donde logra que los músicos soviéticos se interesen en su obra y le ofrezcan la posibilidad de que se fueran grabadas por una gran orquesta, lo cual puede concretarlo y puede volver a Buenos Aires con las cintas grabadas de sus 10 sinfonías. Eso es lo que podemos decir, y ese yo creo que es un gran aporte, y que el Ateneo, hay que decir acá, bajo la gestión de
de Rivarola, llegó a conseguir un apoyo de la Itaipú y editó 8.000 CDs con las piezas sinfónicas de Flores. Y esos fueron distribuidos gratuitamente a todos los colegios, a muchos colegios e instituciones culturales de nuestro país. Eso un poco para tener un breve panorama de una producción poco conocida. Por eso con el Ateneo, con Alcibiades al frente, hemos concretado un sueño de Gilberto Rivarola y era hacer grandes conciertos sinfónicos en la Semana de la Guarania, lo hicimos el año pasado por vez primera, tocando la OSCA, tocando la Sinfónica Nacional, la Orquesta del Congreso. Este año se suma la Orquesta Sinfónica de Uninorte. Van a tener oportunidad de ver y escuchar una pieza que no ha sido estrenada sino solamente por Uninorte aquí, y que es una hermosa pieza para ballet, es una suite sinfónica para ballet y coro, que se llama Ñanderugusú. De manera que nosotros queremos que la gente disfrute de la guarania popular, pero conozca la guarania sinfónica y la valore. Y eso vamos a poder compartir, ya que va a ser virtual y ustedes también van a poder asistir a esta serie de conciertos y grabarlo, ¿verdad? Antonio, ¿cómo está la guarania hoy en los jóvenes? El año pasado, creo que Rafael ahí se quedó sin batería, me parece. El año pasado pudimos hablar, ¿te acuerdas, Rafael, que hablamos con los escritores paraguayos jóvenes? Y nos contaban de que había una gran producción de mucha literatura paraguaya en jóvenes que se estaban dedicando a eso. Y también caricaturas, por ejemplo. Este año, bueno, a raíz de la pandemia no tuvimos la posibilidad de una feria del libro, pero digo, ¿cómo está la guarania hoy con respecto a eso? Los jóvenes han logrado reversionar muchas guaranias, caso Palo Cruz, caso Paico, que la hizo en rock, caso otros grupos, inclusive solistas, que han reversionado las guaranias y que han pegado muy fuerte en los jóvenes. ¿Cómo está ese tema? Mira, Arturo, la verdad es que ese fue un momento en que estos grupos rockeros, digamos, se acercaron a la guarania. Pero eso pasó. En este momento no tenemos nada similar. El movimiento del nuevo cancionero y del Festival Manduaná, que tanto éxito tuvo con la guarania, fueron los que tomaron la bandera de la guarania para llevarla a conciertos con universitarios, con un público joven. Eso ha dejado un legado valioso. En discos siguen cantando Vocal 2, Ricardo Flecha y otra gente, pero yo personalmente, no sé, creo que habría que escuchar un poco la opinión de Alcibiades también, pero yo creo que en general la guarania está un poco desaparecida para el gusto joven. Primero porque el elemento más importante de comunicación hoy día, sabemos, es la televisión. La televisión no tiene ningún espacio hoy día para recitales y conciertos. Lo que sí sucedía, por ejemplo, en la década del 90, en que los canales, habían 2 canales en esa época, tenían los domingos sendos programas, le llamaban folclóricos, pero eran con grandes orquestas, y donde junto con la polca, algún bal, la guarania era el elemento central. Eso ha desaparecido. Y sin embargo, en la televisión tenemos una serie en los canales de aire hay 1 o 2 programas musicales, pero sobre todo abundan programas cachaqueros. La cachaca es como la reina del ritmo, de la música y del gusto a nivel popular. Entonces, esto tiene algunas explicaciones posibles, ¿verdad?
Y en primer lugar está el hecho de que para que un género musical o partes de la cultura importantes tengan continuidad y se renueven, depende del sistema educativo. Yo me crié teniendo 9, 10 años en un colegio donde en los recreos jugábamos a la pelota, ¿verdad? En el colegio Salesianito, cerca del Mercado 4. Y era de una congregación de curas salesianos que les gustaba la música. Y ponían en altavoces música paraguaya, sobre todo del trío Los Paraguayos. No sé por qué. Entonces eso me quedó a mí. Y le quedó a miles de personas. ¿Qué pasaron? Porque en la radio se pasaba mucha música paraguaya. Y bueno, en la Argentina también, ¿verdad? Pero eso también desapareció. En las radios son muy pocos los programas que tienen música paraguaya, que no sea el Purajé Yajeó, que es ese canto sufrido que habla de temas monótonos, como puede graficar Alcibiades. O sea, no hay ningún aporte a la música paraguaya. Y Herminio Jiménez me decía en los años 77, cuando yo fui a verlo en su exilio en Corrientes, yo le hice esa misma pregunta a Arturo. Maestro, le digo, ¿cuál es tu opinión sobre la música paraguaya? Y mira, me dijo, yo suelo escuchar las radios de Paraguay. Y lo que puedo decir es que la música paraguaya está muy pobre, me dijo. Pero no puede ser de otra manera, me dijo. Porque habiendo una dictadura donde no hay la libertad para discutir, para debatir, no puede surgir el arte, me dijo él. Entonces, en los 90 hubo como una explosión. Digamos, se llevó a recitales en todo el país. Y aparte de los festivales, el Festival de Pacaraí, el Festival de Guarambaré, el Festival de la Raza en Villarrica, hoy día la música paraguaya, yo diría, está desaparecida. En el sistema educativo no figura la música paraguaya y la única esperanza está en los grupos musicales como Generación, Flecha, eso que vos escuchaste. Yo ahora estaba escuchando una versión muy linda de Purajé Soul con Rolando Chaparro. Bueno, pero son como elementos un poco dispersos que nosotros tratamos de juntarlo en la Semana de la Guarania para que tengan un poco de visibilidad, pero no hay un impulso como política pública. Entonces, y de la labor muy valiosa de los conservatorios de música, que sí le dan un tratamiento adecuado a la música paraguaya y a la guarania en particular. Alcibiades y yo somos permanentemente invitados para dar charlas con el Conservatorio Nacional de Música o con el IMA, el Instituto Municipal de Arte de Asunción, ¿verdad? Pero es como eso no va, es como que eso no basta. No basta porque no tenemos una generación de nuevos creadores. Y eso es vital. Oscar Cardoso Campo, que vino en el 95 a hacer un gran concierto en homenaje a la Guarania por los 70 años de la Guarania, él nos decía, él vino a hacer este concierto, que llamó Homenaje a José Asunción Flores. Bueno, y él nos decía en una entrevista, enorme ese recital en el CPJ en 1995, que Alcibiades también se habrá enterado. Y hablando con Oscar Cardoso decía, sí, mira, esto realmente son temas inmortales, decía, son ya clásicos, todas estas guaranias, pero no podemos vivir de esto, decía. Tiene que haber una nueva promoción de creadores y también, por supuesto, de intérpretes. Y en eso hay una labor de rectificación que estamos haciendo un poco lo del Ateneo con estos profesores de música, como Diego Sánchez, como otros profesores en instituciones musicales, de que la guarania se cante como Flores marcó. Porque hoy
también se canta la guarania abolerada, o se canta como rigui. Y bueno, son lindas manifestaciones, pero externas a la guarania. Pero el tema es que una cantidad de tríos que hay acá cantan la guarania abolerada, cantan, qué sé yo, un bolero famoso, ¿verdad? Y a continuación una guarania con el mismo estilo del bolero. Y maestros importantes como Florentín Jiménez, como Diego Sánchez o como Sarán dicen, esa no es la guarania. La guarania tiene un determinado ritmo, tiene un estilo, y la síncopa paraguaya es muy importante, la síncopa musical. Si eso se pierde, pierde un poco su carácter. De manera que estamos ante ese escenario que es muy desafiante. No sé qué dirá Alcibiades. No, me suscribo totalmente a lo que decís, Antonio. Asimismo, nada que agregar, sino desear de que esto alguna vez termine, y el momento en que la televisión no da ningún espacio para la música paraguaya, y menos para la guarania, va a ser muy difícil remontar, por lo menos por el momento. Solo lo que nos queda es, como acaba de decirlo, los conservatorios. Sí. Que felizmente hay muchos conservatorios ahora, sí. prácticamente en todo el país, ¿verdad? Y muchos de ellos están sensibilizados con el tema de la música paraguaya, pero hay uno de ellos dentro de la Universidad Nacional, y me decía un profesor que enseña ahí, estábamos hablando de estos temas, y me dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Me decía. Resulta que yo le doy a mis alumnos que compongan algo de música. En general, le dice él, todo lo que me componen es música en inglés. No componen nada, ni siquiera en castellano, me dice. O sea que es un desafío. Y como digo, nuestro trabajo, como el de otras organizaciones de músicos también, es lograr que alguna vez un gobierno haga de esto una política pública. Y en ese sentido hay que rescatar aquella actitud del gobierno del coronel Franco, que se propuso que fuera una política pública, crear una orquesta, que no existían orquestas estables, y crear una escuela de música. Bueno, la escuela de música tenemos. Hay varias orquestas que, hay que decirlo, todas las orquestas grandes y medianas tocan piezas sinfónicas y tocan en la parte popular, sobre todo guaranias. Por eso está vigente, pero hace falta una política pública que invada el sistema educativo, cree concursos, talentos, como vemos, que la televisión se incorpore a eso también, y que se creen concursos, muchos concursos para nuevas composiciones para la guarania. Nosotros tenemos todo el deseo, y hemos hablado varias veces con Gilberto, con Alcibiades, vamos a impulsar un concurso para creadores jóvenes, como dice Arturo, pero ¿quién te da 20 millones de guaraníes para premios? Todos te dicen, sí, bueno, pero no puede ser otra cosa. Un festival de cachaca o un festival de reggaetón, y por ahí tenemos más suerte, ¿verdad? Solo que nosotros no estamos en eso, ¿verdad? Estamos en la guarania, ¿verdad? Pero quizás sea una cuestión de momento. Pensamos que post pandemia, vamos a hablar, de aquí a 2 o 3 años, pueda hablarse de que tengamos una cuestión un poco más abarcante. Y quiero decir, por último, un dato no menor, que la Secretaría de Cultura actual, con este ministro Rubén Capdevila, tomó la iniciativa, que estaba un poco abandonada, de que la guarania sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Comenzó ese trabajo el año pasado, este año iba a continuarse, ¿verdad?, con el apoyo de muchas organizaciones, entre ellas el Ateneo, pero con el tema de la pandemia quedó suspendido. Pero se piensa que el año que viene va a comenzar la campaña de la candidatura de Paraguay ante la UNESCO para lograr este reconocimiento como patrimonio de la humanidad, que sería
es muy importante y no es fácil. Es un proceso que lleva más o menos 2 años en que tienen que venir autoridades de la UNESCO a verificar si la guarania se canta, la cantan los jóvenes, los niños, en la capital, en el interior. Bueno, quizás eso sea un elemento para que le estimulemos un poco a las autoridades del Ministerio de Educación y de otras áreas para que se pongan las pilas y se dé apoyo a este tipo de iniciativas, ¿verdad? Le cuento una anécdota. En el año 93 Sí. sacaba una revista junto con otros amigos para la colectividad paraguaya. Ajá. Y en el primer número o en el segundo, no recuerdo, creo que le hice una entrevista a Ben Molar, Ah, sí. el gran amigo del Paraguay que fue Sí. Ben Molar. Sí, sí, sí. Y en su oficina de Fermata, acá en Buenos Aires, en la calle Rodríguez Peña. Y justo él hacía unos días, o un mes más o menos, que había estado en el Festival de Ipacaraí, que le habían hecho un homenaje en ese año. Entonces, bueno, entre todas las cosas que conversamos, una larga charla fue, me contó la siguiente anécdota. Resulta que el famoso trío Los Panchos, Ah, sí. él siempre le pedía para que grabe en guarania, y Sí. se negaban estos. Le decían, no, Sí. lo nuestro es del Caribe, es otro tipo de música y demás. Claro. La cuestión es que pasó el tiempo y Los Panchos, no sé, me dice que le habían quedado un favor muy importante a él, le debían un favor muy importante. Sí. Entonces él dice, bueno, ¿por qué para pagarme ese favor no graban un disco de guarania? Un disco con guarania. Y accedieron. Y gracias a ese disco, Los Panchos pudieron entrar en el mercado japonés, cosa que hasta ese momento les había sido vedado. Sí. Con un disco de guaranias entraron Los Panchos en Japón. Así es. Sí, qué linda anécdota, ¿eh? Sí. Y bueno, el mercado japonés se imagina que es un mercado inmenso, que Sí. el cine, todos quieren entrar ahí, ¿no? Claro. Sí, sí. No, y aparte que eso tuvo un efecto secundario, que ese disco, Los Panchos Cantan al Paraguay, se imprimió para toda América Latina. Llegó a Paraguay también acá y fue un disco muy popular en vinilo y después en CD. Una Sí, hermosa... yo el disco no lo conozco, Sí, me enteré de eso en ese momento nomás. Me regaló un disco sí, muy lindo de Los 14 con el tango, recuerdo autografiado de Molar, porque le gustó después la entrevista cómo salió publicada. sí, sí, sí. Pero posiblemente en YouTube está ese tema de Los Panchos Cantan al Paraguay, Sí, sí. que fue un gran logro de Ben Molar para la difusión de la música paraguaya, ¿verdad? Y que también muestra un poco el camino de muchos artistas internacionales, como Roberto Carlos, como Nana Mouskouri, la gran cantante griega, como Jean Manuel Serrat. Todos ellos grabaron guaranias en distintos años, pero sigue teniendo la guarania como género una gran vigencia. Eso leí hace poco en una crónica periodística, que no recuerdo en qué medio fue, si fue argentino o brasilero, pues suelo leer varios diarios, y decía que la guarania es un género que se toca no solamente en el Paraguay, se toca, un poco lo que decía Arturo, se toca en la Argentina, en todo el nordeste, se toca en el Brasil, en los estados del sur, en los estados de Mato Grosso. Entonces tiene como un territorio muy amplio en que esa música está incorporada, digamos, a la cultura regional. Es como decir, ir a Corrientes. Y en Corrientes tocan guaraní como tocan chamamé. Está incorporado a la cultura y de hecho ahí han surgido grandes intérpretes como Ramona Galarza, que ha cantado temas hermosos de guarania, Teresa Parodi, que también es una cantante sorprendente porque canta en guaraní pronunciando correctamente el idioma, algo que es muy importante, muy difícil.
Y bueno, y Sí, así tenemos muchos artistas de toda, de distintas latitudes, vamos a decir, que cantan guarania, quizás dándole un valor, o sea, está en un valor de ubicación, de distensión muy alto, que, no sé, yo pienso por momentos, un poco en la línea que decía Alcibiades, que de repente nosotros no estamos valorando algo que es una creación genuinamente nacional, pero que más allá de eso, como decía Arturo, es una música que se expandió por América Latina y que tendríamos que, no sé, crear como un movimiento latinoamericano, entre otros ritmos, reivindicando la guarania, frente, digo, a toda esta gran ola globalizadora que aplastó las culturas locales y prácticamente impuso toda la música pop y lo que detrás de ella vino como el reggaetón y la cachaca, ¿verdad? Pero es producto de una desmedida presencia cultural que aplastó y que ahora con la pandemia no sé si va a suceder que las culturas locales vuelven a manifestarse porque, bueno, estas grandes es una compañías. cultura que atrofia el gusto, atrofia el oído, realmente, sobre todo a los chicos, ¿no? Que Sí, cuando tienen que cuidarse le hacen escuchar esa música y y sí, puede le ser. degradan el oído. Bueno, puede ser. Yo tengo un enfoque un poco distinto, ¿verdad? Mi hijo, por ejemplo, hacen rock. Y bueno, yo comparto con ellos, ¿verdad? Me gusta estar escuchando, algunos tocan incluso. El problema de estas multinacionales, y no solo en el campo de la música, en el campo de la televisión, se han apoderado de todos los programas, han comprado los canales. Entonces, eso pasa en Paraguay. La mayoría de los canales están en poder de multinacionales extranjeras. No no programan un espacio de 20% de su programación para temas nacionales, por ejemplo. Entonces, aparte de los noticieros, que son muy buenos, en su mayoría, ¿verdad? No todos, aparte de los noticieros que tienen que trabajar con información local, pero no tienen nada de la cultura paraguaya. El momento de hablar con escritores, de nuevas obras, el momento de hablar con la gente del ballet, ¿qué están creando? Hay mucha creación en el campo del ballet, tanto clásico como folclórico, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que no dejan lugar, Rafael, es a que haya una porción de presencia de la cultura local. Entonces el público puede elegir. Antonio, mi idea al decir que arruinan el oído era, sobre todo en los chicos, es decir, yo tenía esa conciencia cuando nació mi hijo, de educarlo y hacerle escuchar buena música, música clásica. Después, él de grande, que haga lo que quiera, si quiere, yo no me voy a poner a controlar lo que escucha o lo que no, pero gracias a Claro, esa protección al oído que le hice, escuchando sí, distintas claro, melodías, distintos tonos, no sé cómo se llama, él de chico tenía un oído musical muy bueno. Toca instrumentos, toca saxo, piano, guitarra, lee música. A los 7 años ya el tipo ya podía tocar piezas musicales. O sea, proteger al chico. Después de grande, bueno, que haga lo que se le da la gana, es otra cosa, es otra historia, esa no depende ya de nosotros, pero en la base hay que proteger. En ese sentido nomás decía esta cuestión. claro. Y por Antonio, supuesto, esto que vos contás, lo que pasa allá, que la cuestión comercial Sí, pasó acá ya en los 60, cuando vino la sí, nueva ola famosa, con los programas sí, de nueva ola del Club del Clan, el Twist y el rock y todo lo demás, sí, se destruyó el acervo cultural del tango en la Argentina. claro, Se perdieron muchísimas piezas y grabaciones porque se grababa encima de lo que estaba y se tiraron a la basura directamente discos y grabaciones que eran parte de la cultura propia de la Argentina. Recién en los fines de los 70, los 80, se vuelve el tango a poner de moda
ya que hubo una delegación, creo que fue a Japón, algo así, entonces empezaron a venir turistas que querían conocer de tango y acá no había nada de tango para ofrecer. Claro. Sí. A modo de novedad, quiero compartir con ustedes un trabajo que venimos realizando con Cindy. Ajá. El 5 de septiembre, a las 20 horas, va a ser el sábado 5, el día que nosotros vamos a celebrar el Día Nacional de la Guaraña qué bueno. en su formato número 26 Sí. y de manera virtual, ¿no? Sí, sí. Veníamos trabajando con algunos artistas, charlando con ellos para poder ser parte de la grilla, y hoy puedo confirmar, tenemos 4 ya grupos que han hecho sus videos, pero voy a contar uno solo, y que anecdótico es porque tiene raíces correntinas, ella es argentina. En el 2018 ganó el pre-Cosquín y estuvo en Cosquín cantando Recuerdo de Pacaraí, y va a ser nuestra artista principal o número principal en la noche de gala del 5 de septiembre. Estoy hablando de Ailín Sandoval. Ajá. Ella, venimos trabajando un tema de Ben Molar para presentar en esa noche. Ah, qué lindo. ¿Cómo se llama ella? Ailín Sandoval. Alelín Sandoval. Ailín. La voy a buscar en Ailín. Sí. La voy a YouTube, buscar en YouTube. Sí, aparte van a ver cómo ella interpreta Recuerdo de Pacaraí, de Demetrio y los problemas. Qué bueno. Pero además, estamos trabajando con ella en algo mucho más grande, que es desde la asociación acompañarla como artista, y si es posible lleguemos a producir su CD de guarañas. Qué bueno. Bien avanzado el tema, está charlado. Un rato antes de esta charla yo estaba conversando con ella y ya me mandó la pista, tengo la pista que ya está grabada. Ahora falta la parte de video, ¿no? Y pensaba, ¿no? Nosotros cuando asumimos como comisión nos pusimos como objetivo primero recuperar la historia y la memoria de la institución, trabajando con los viejos. Algo que suele pasar mucho es que cuando viene el nuevo rompe todo lo que hizo el anterior. Sí. No era la intención nuestra, y empezamos a recuperar el diálogo con los fundadores, con los primeros que pensaron una institución hace 26 años atrás. Y nos vamos nutriendo de la idea original. Ahora, también estamos pensando una institución de aquí hacia adelante, con esta nueva normalidad, con lo virtual, incorporando el video. Por supuesto que nosotros queremos estar en un teatro y darle la gala que corresponde, como pudimos hacer el año pasado. Rafael fue un gran compañero, fuimos juntos al Paraguay junto con Cindy, también estuvo con nosotros, y pudimos traer una orquesta del interior, que fue la Orquesta Filarmónica Guaraní de Paraguarí, del departamento de Paraguay. También una delegación numerosa, 62 personas que vinieron, y que tuvimos un raíz de espectáculos sábado, domingo y lunes, muy cansador, muy sacrificado, pero que sirvió mucho, ya que tuvimos un teatro lleno, tuvimos la presentación en el municipio de Tigre, en un encuentro de orquestas, la posibilidad de homenajear a los médicos, enfermeros, residentes y personal de la salud del Hospital de Clínicas en su teatro que tienen allí en el hospital, un poco en agradecimiento con la guaraña a ellos que muchas veces asisten desde la salud a tantos paraguayos. Y dijimos Hospital de Clínicas en honor a todos los nosocomios
de la Argentina que reciben a paraguayos que vienen a buscar un poco de salud aquí a la Argentina. Un poco la idea es esta, siempre estamos buscando reverdecer las ideas originales de la institución. Y un poco estamos en ese camino. La pandemia nos cortó un poco el camino. Con Rafael veníamos desarrollando un concurso de nuevas guarañas o de poesía. Ah, qué bueno. Y también algo característico que es de música, porque Flores, inclusive Demetrio y otros músicos, ellos hacían la música sin la letra. Después venía el poeta y el poeta le ponía la letra, ¿no? Sí. Estamos como recorriendo ese camino, buscando entre músicos por ahí invisibles, que hacen buena música y que están ahí y viven de la música y tocan el fin de semana y tocan en el tren o en la estación de subte, pero que desarrollan música y estamos como en ese recupero de artistas de aquí de Buenos Aires, ¿no? Claro. Bueno, me parece muy, muy valioso y desde ya todo el apoyo que podamos brindar desde aquí. Enviarnos información y junto con Alcibiades vamos a compartir con los medios colegas, ¿verdad? De radio, televisión, en redes, de esa programación como hicimos el año pasado, ¿verdad? Que difundimos el programa que estaban preparando para el teatro El Globo, porque hay pues muchos vasos comunicantes entre Buenos Aires y Paraguay, ¿verdad? De manera que, y además con la posibilidad de que al ser virtuales, poniendo los links, ustedes también podemos compartir y seguir la ceremonia, el festival de gala, como decís vos, así como vamos a pasarles los links de las actuaciones que vamos a tener tanto de música como de 2 espectáculos teatrales muy buenos en la Semana de la Guarania, que va a ser del domingo 23 al domingo 30 de agosto. Va a ser una semana de conciertos, de teatro, 2 obras de teatro, y también vamos a tener por la mañana o por la tarde algunas charlas virtuales, un poco para hablar sobre la Guarania, su legado, su relación con la cultura bilingüe de nuestro país. De manera que todo eso vamos a compartir con ustedes de manera a reforzar este lazo que tenemos, Arturo. Espectacular todo. Feliz por esta charla, feliz por esta oportunidad, feliz de también hablar de la danza en la Guarania, que es mi área. Eso es muy hermoso. Ojalá pueda mostrarte mis trabajos folclóricos sobre la Guarania, que quiero llevar coreografías y algún día a Paraguay demostrar mi coreografía de Guarania. Solamente en el bicentenario del natalicio de José Asunción Flores, cuando se inauguró el monumento, pude presentar mi buricao. Es la única vez que pude llevar una guaraña a Paraguay, pero ojalá podamos trabajar para visibilizar juntos todo el trabajo y que la guaraña se convierta patrimonio inmaterial de la humanidad. Exacto. Sí. Sí, exacto, Cindy. Realmente tu labor también es muy valiosa. Merece ser más conocida acá, ¿verdad? Y quizás el año que viene, si se lleva adelante este proyecto de la Secretaría Nacional de Cultura, que tiene el apoyo del Ateneo, podamos lograr que venga tu conjunto de danzas a hacer, no sé si en agosto o en algún otro momento, que puedas venir y tengamos unas presentaciones aquí en el municipal. Ahora tenemos otras salas también. Tenemos ofrecida incluso la sala del Banco Central del Paraguay, que es muy hermosa, la sala del Centro Paraguayo Japonés. Y ojalá que esta artista correntina, Sandoval, también pueda venir el año que viene a compartir un poco con nosotros ese trabajo que está haciendo tan interesante desde Corrientes, reivindicando la Guarania, ¿verdad? Y
que quería compartir con ustedes, después les voy a enviar una foto escaneada. Es una foto que acabo de encontrar de una serie, que no sé si la pueden ver. Sí. Es el maestro con un escritor y pintor paraguayo, exiliados ambos en Buenos Aires, Carlos Garcete, quizás Rafael lo habrá conocido. Bueno, No. tenían mucha relación. Y Leo, esto está hecho en Fantasía, Estudios, Laboratorios Radiográficos, Sociales y Comerciales, Yerbal 2533, Buenos Aires. Suponemos que esto es de la década del 60 y tenemos a un Flores que se lo ve todavía en muy buena forma física a principios de los 60, compartiendo, como solía hacerlo con los amigos queridos, ¿verdad? Con los cuales además compartía luchas e ideales. Así que quería compartir esto que después vamos a poner en Facebook, en la página del Ateneo, y también le vamos a hacer llegar las copias escaneadas de una serie de fotos del maestro para que puedan tenerlo ustedes allá, ¿verdad? Y les cuento también que en Buenos Aires, ya sabrán ustedes, pero su autora me habló de que quiere presentar el año que viene. Diana Mendoza está trabajando un libro biográfico sobre Óscar Mendoza, que fue el gran impulsor para el Día de la Guarania, así que ese libro se estará terminando y el año que viene, con el apoyo del Ateneo, queremos hacer una linda presentación de este importante trabajo que se está haciendo, recogiendo testimonios en Buenos Aires, ¿verdad? Y que suma a esa rama que es la biografía de Flores, donde hay mucho que conocer. Y brindo dos datos y un desafío para ustedes. Un dato, por ejemplo, es, nos falta una parte muy importante de la biografía de Flores, que es qué grabaciones y qué vínculos y qué cosas dejó en Moscú. Él fue varias veces, la última vez casi un año estuvo allá para sus grabaciones. No tenemos nada de grabaciones que hizo para la televisión, de fotografías, de crónicas periodísticas que se habrán hecho. Las grabaciones sí tenemos. Y lo otro para ustedes, hay un gran... algo que venimos desde hace años hablando, y es rescatar esas 3 valijas que Juanita Flores dejó a su muerte. Fue motivo de bastante trabajo mío con Gilberto Rivarola, ahora con Alcibiades. Lo habíamos comentado con Arturo el año pasado. Esas 3 valijas, Gilberto estaba muy entusiasmado porque decía, allí deben haber partituras, debe haber fotografías de Flores y sobre todo un pergamino que le habían dado los músicos soviéticos a Flores en reconocimiento por su gran labor musical y que estaba firmada por músicos famosos como Shostakovich, por ejemplo. Bueno, Gilberto tenía la obsesión, pero resulta que no se pudo conseguir un abogado allá que pudiera hacer la gestión. En el juzgado de Morón están las 3 valijas que quedaron a la muerte de Juanita, que se produjo entre el 2007 y 2008, no hace tanto tiempo. No sabemos si el juzgado tendrá un cierto tiempo, a los 3 o 4 años después se tira todo, ¿verdad? Es posible que haya pasado como un hecho desgraciado, ¿verdad? Como sucedió con tantos otros artistas paraguayos, pero por ahí si Guaraní A pudiera hacer alguna gestión ante ese juzgado. Hay descendientes del maestro, la nieta del maestro vive en La Plata, y por si haga falta la presencia de un familiar directo, ¿verdad? De un heredero, sería en este caso. Y hay un sobrino, Francisco Flores, el hijo del hermano de Daniel, que vive en Resistencia y que tiene contacto con esta nieta
de flores, que sería una gran labor si de aquí a un año, incluso pudiendo un poco el apoyo del consulado, de la embajada para las gestiones, pero hay un abogado que se acredite ante el juzgado y que haga ese pedido de rescate porque es un bien que importa a la cultura paraguaya y argentina, ¿verdad? Antonio, yo me ocupé del caso te había contado que tenía algún tipo de relación. Me dijeron que son 10 años los que se guardan, pero no obstante, quedó una charla pendiente por seguir investigando al menos el camino, porque yo le decía, algún papel tiene que haber del destino que tenga esta valija, más allá de que por ahí sea el vertedero, pero bueno, tiene que haber, seguramente. Y bueno, quedó ahí, pero hice algún tipo de averiguación por esas valijas. Seguro. También estuve en el domicilio de José Asunción Flores, aquí en Ramos Mejía, porque yo soy de aquí de Ramos. Sí. Pude ir a la calle Bolívar, Sí. hay una casa subdividida y ha sido reconstruida, o sea, ha sido modificado el frente. Mira. Pero sería lindo, Arturo, hacer que la municipalidad de ese distrito un día ponga una placa. Flores vivió muchos años en Ramos Mejía, en esa casa, y hace mención varias veces en sus escritos, en sus memorias. Incluso encontramos una filmación que tenemos que ver cómo logramos fondos para hacer restaurar. Es una filmación de un aficionado, de un encuentro de flores, de un homenaje que hacen en las afueras de Buenos Aires, donde aparecen Pérez Cardoso tocando, aparece un jovencísimo Elvio Romero y otros, y es un asado, y le entregan un pergamino a Flores. Bueno, en esa filmación, que como digo, hace falta dinero para hacerlo restaurar, hay unas imágenes, yo voy a ver de enviarles, de Flores en su casa de Ramos Mejía, donde le filman cuando él está sentado en su escritorio, al lado está su piano y él está escribiendo. Es una hermosa imagen y tiene que ver con Ramos Mejías. Yo tuve la oportunidad, bueno, queda a 7 cuadras de mi casa, a veces voy caminando. Pude estar sobre el piano de Flores porque la señora Eva, lo tiene en su casa. Sí. Yo quiero agradecerles la participación. La verdad que se hizo bastante largo, pero muy cómodo. Espero que para ustedes también. Sí. Y ojalá pronto podamos repetir una charla de esta con muchas más anécdotas. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, interesantísimo. Una tarde estupenda. No, muchísimas gracias. Ojalá que repitamos pronto. Hay tantas cosas que decir, tantas cosas de que enterarnos, tantas cosas que comunicarnos, ¿verdad? Que de mi parte, y que usted sea el de Antonio, estaría estupendo que volvamos a repetir pronto. Totalmente muchísimas de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias también a todos. He aprendido cosas nuevas hoy. Y sobre todo me quedó la importancia de la guaraña en el plano cultural, más allá de lo musical, que defiende totalmente la cultura de un pueblo, ¿no? Su idioma, básicamente, sus costumbres y el rescate que hace con la música José Asunción Flores, porque es como una pintura. Sus composiciones son una pintura del país, de su gente, de los nativos, del campesino, sobre todo, ¿no? Dice, los grandes pintores, dice, pinta, como es el dicho ese, pinta tu valle tu aldea, tu mundo.
Bueno, esa, así me ha quedado ahora la importancia de la guaranía para seguir resaltándola y promocionándola. Muy bien, muchas gracias por todo. Igualmente. Gracias, Antonio, gracias. Bueno. Gracias a todos, un placer, un placer. Igualmente. Un saludo. Todo.